Entonces, si la gente dice que sí, rige el texto de nueva constitución del 22. Caso contrario, el mundo político debe volver a establecer un proceso que sea fiel a la votación de octubre del 2020, donde la gente dijo, queremos nueva constitución. ¿Vale? Entonces, por eso que mi crítica, o sea, no, mi observación es que esta votación no es jurídica solamente, sino que es política. ¿Ah? Te quedaste un rato pegado, los últimos 15 segundos. Que te digo que era jurídica. Claro. Que era política. Que era política, y porque la Constitución es la Constitución política de la República. ¿Ah? Es más que una ley, es una Constitución política. Todas las constituciones tienen dos partes, en todo el mundo tienen dos partes. Una parte dogmática, que es la que establece la forma de construir sociedad, los derechos y deberes constitucionales de la gente y los límites principales generales que se le ponen al poder del Estado. Y una parte orgánica, que es la parte que define las principales instituciones del Estado, sus derechos, deberes y atribuciones. El presidente, el Parlamento, Poder Judicial, Banco Central, Contraloría, Municipalidad, Estado regional, etc. La Constitución del 80, dogmáticamente, es la misma que la Constitución que sale dogmáticamente, que sale del 80. Lo que se le hizo en las modificaciones, tiene 272 modificaciones, lo que se le hizo fue en la parte orgánica, pero no en la parte dogmática. Dicho eso, entonces, ¿por qué hoy día te digo que desde mi punto de vista no es la decisión del apruebo o rechazo no es una decisión jurídica, sino que es política? Porque si fuera jurídica, el texto tiene tantos bemoles que jurídicamente podrías tú decir fehacientemente que no cuadra en el diseño que trata de implementar versus las normas en su conjunto, las 388 artículos con los 57 normas transitorias, ¿vale? Pero por otro lado, no hay que olvidar que hoy, al día de hoy, el artículo 142, inciso final de la ley 21.200, es clarito, que si gana la opción rechazo, se mantiene vigente la Constitución del 80. Entonces ahí caemos en un problema, porque si en octubre del 2020 votamos por cambiar nueva Constitución y en el caso del rechazo se mantiene vigente la Constitución del 80, entonces significa que ¿cuál ha sido el avance? ¿Cuál es el valor agregado que ha tenido el proceso constituyente hasta ahora? Y hablo del proceso, no del texto. Porque en este proceso, tú puedes hoy día hacer un juicio de valor del texto y decir que el texto tiene bemoles, que te gusta algunos, que no te gusta otros. Pero si tú tomas el proceso nunca en Chile, desde que yo tengo 42 años, jamás había visto a la gente hablando de política, todo un año, desde los niños chicos hasta los adultos mayores, hablando qué es lo que es un presidente, la facultad, qué es lo que es la que hace la Cámara de Diputados, qué es lo que hace el Senado, cuáles son las diferencias de la división de poderes, nunca lo había visto. Los grupos invisibilizados que debieron haber sido levantados sus demandas sociales por el Parlamento, porque no hay que olvidar que al día de hoy los parlamentarios hacen esto. Los diputados y diputadas legislan, representan, porque por eso el Estado les pasa plata, para que salgan a hacer semanas territoriales, para que escuchen a su gente, y además fiscalizan los actos de gobierno. Los senadores legislan, representan, por eso el Estado les pasa plata para que vayan a sus circunscripciones, que son más grandes, porque es distrito y la agrupación de distrito una circunscripción. Y además para que sirvan de jurado en las acusaciones constitucionales y diriman conflictos entre autoridades político-administrativas de rango superior. Eso hacen los senadores o las senadoras, el Senado, ¿vale? Entonces, eso hoy día ellos tenían que levantar, pero ¿quién había escuchado a los niños, la gente con grave discapacidad, los adultos mayores, los pueblos originarios, el pueblo tribal, los privados de libertad, los inmigrantes, los regionalistas, ambientalistas, animalistas, la gente del agro, la gente del mundo del campo, la gente con vulnerabilidad social? Nadie lo había escuchado. Y desde ese punto de vista, este proceso recibió 8.467 audiencias públicas. Nosotros escuchamos a la gente, le abrimos la puerta para que vinieran de todo Chile a escuchar. Eso es un avance, eso no se puede morir. ¿Listo? Pero, dicho eso, el texto, eso es otro tema. Entonces hoy día yo le digo a la gente que, dada la condición que hoy día se encuentra, y mientras no haya cambios, porque ojo, esto que yo decía, yo lo planteé hace como 8 meses atrás, le dije que el sistema político estaba metiendo en una trampa a los ciudadanos, porque nos obliga a elegir binariamente, blanco, negro, sí o no. Y eso es una trampa, porque si tú me pasas un texto y me dices apruebo, significa apruébalo con lo que te gusta y con lo que no te gusta. O sea,
Es un pastel rico, pero si ese pastel rico tiene adentro algo que te hace mal, te lo comí igual. Y si aprobáis rechazo, te quedáis con esta. Y si te quedáis con esta, va a haber un problema, porque esta dijimos en octubre que había que cambiarla. Entonces yo decía que era una trampa y decía que teníamos había que generar un proyecto de ley para modificación de la Constitución, de la actual, que tomara lo mejor del proyecto de la presidenta Bachelet, que parece que la gente no lo pesca, ni siquiera sus mismos adherentes. Que ese proyecto de la presidenta Bachelet toma el grado de similitud que hay entre el de la presidenta Bachelet y este es de un 87%, amigo. Es decir, que tomaron lo mejor de esto y lo que había que cambiar de esto y lo cambiaron. Listo, tiene un punto. Lo mejor de la Constitución del 80 y lo mejor del proyecto constitucional del 2020. Entonces, hoy día la gente, ese es el punto, eso es políticamente lo que hoy día me preocupa, de que ninguna de las facciones políticas esté representando ese 67%. Ojo, ya han salido, pero aquí, y esto lo digo, me hago muy responsable, yo creo que le ha faltado coraje a los políticos, coraje, porque le tienen miedo al Twitter, ¿no? Y porque le tienen miedo al Twitter, no hace, mira, fíjate, hay una carta de la derecha, de Chile Vamos, donde ellos hablan de 10 puntos. 10 puntos que ellos toman del proyecto de nueva constitución, imagínate, toman de acá y dicen que son adecuados y que deberían trabajarse. Y está la carta del Frente Amplio, que habla de 12 puntos, Frente Amplio, al otro lado, salió la tercera, donde ellos dicen que hay 12 puntos que a ellos les parece que se pueden mejorar porque este proyecto no quedó bueno en esos 12 puntos. Porque eso hay que trabajarlo en la implementación. Entonces, yo tomo eso y digo, si ya hay dos facciones que son de lado y lado distintas, que están reconociendo de que el texto no quedó 100% bueno, pero tiene cosas buenas y tiene cosas que son peligrosas. ¿Por qué razón? El mundo político no plasma eso, más allá de una carta. ¿Por qué no lo plasma en un proyecto de ley? ¿Por qué no lo plasma en un proyecto de reforma? Y en eso yo sí sé que hay grupos que están trabajando, porque en un principio, cuando lo planteamos, me dijeron amarillo, los de acá me decían que era facho, los de allá me decían que era comunista. ¿Cachai? Y te tratan súper mal por querer plantear lo que ellos llamaban la tercera vía, pero esto no es una tercera vía, es la mejor vía, que yo creo. Pero yo no planteaba un apruebo, rechazo y uno da al medio, porque en el voto no va a salir así. Yo lo que planteaba era que pudiéramos llegar a acuerdos transversales, acuerdos que no llegamos en la convención, porque en la convención la gente se hace una idea errada. La gente cree que el proyecto de nueva constitución fue trabajado sobre la base de que nos sentamos en una mesa con un espíritu limpio, de buena fe, a decir, chiquillo, a ver, Julio, ¿qué es tú lo que crees que más le conviene a Chile? Eduardo, ¿qué es lo que tú crees? ¿Ah? Luis Alberto, Alexei, y que todos aportáramos y de repente salió una idea. No fue así. Sino que fue que cada grupo que iba llegó con sus proyectos de iniciativa constituyente escritas de antemano y las puso arriba de la mesa. Entonces, y tuvimos que analizarlos todos. Y había algunos que no los leían, otros que no quisieron leerlo y otros que votaban sin leer. Así fue. O sea, y ustedes lo pueden revisar en la página Chile Convención. Ustedes abajo revisen en la parte, o sea, chileconvención.cl y si ustedes miran arriba sale una banda americana. Miren el tercero donde dice iniciativas convencionales y léanla. Ahí están. Las iniciativas son públicas, pasa que la gente no los lee. Y tampoco nadie te dice que los leas. Entonces, como no fue así, tú ahí ves por qué estuvo cargada a un puro lado. Y por qué también se inutilizó al otro lado. O sea, yo vi buenas ideas, pues a mí me gusta, yo creo que las buenas ideas están en todos lados, pero yo vi buenas ideas que venían de Bópoli, Renovación Nacional, la UDI, los republicanos, y que por el solo hecho de que ellos lo decían, yo estaba ahí, o sea, yo lo vi, me sentaba cuando decía, oye, buena idea, decían, los mismos convencionales, pero viene de Martina Raúl. No. Aunque eran ideas que eran de sentido común. Y también otra idea que era cuando habían peleas internas entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, la lista del pueblo, que fue al principio, porque la lista del pueblo tenía muchos representantes, que decían, no, esta idea de quién, no, esta la presentó Adria, no, hay que votársela. No, esta la presentó Eric Chinga, no, esta la presentaron, la presentó la Tere Aguilera, no, votenla en contra. Entonces era un juego de egos, más que de lo que le podía convenir a tu país. Y por eso, si tú ves hoy día en el diseño, hay normas que son espectaculares. Por ejemplo, las normas de administración y buen gobierno, el capítulo 5.
Claro, esas normas eran las normas de la ley de probidad y ya existían. Esas normas no las inventamos nosotros. Las de buen gobierno ya existen en la ley 20.730. Lo que pasa es que ahora les dimos rango constitucional. Buenísimo. Otro elemento bueno, las iniciativas populares de ley, de reforma y de derogatoria para derogar una ley. Tú sabes que hoy día la Constitución del 80 no permite que la gente se organice para presentar un proyecto de ley. Hoy día los proyectos de ley, las leyes, tienen dos vías de ingreso, o por mensaje presidencial o por moción parlamentaria. No existe esta iniciativa popular de ley. Y aquí sí existe, es buena. El tema de la democracia directa, que es algo que el PDG ha trabajado desde su inicio y lo que lo hizo tan famoso, de hacer las votaciones online directo a la gente. Hoy día va a existir, ¿cierto? Pero también tenemos elementos peligrosos. El pluralismo jurídico extendido no solamente a los pueblos originarios, sino que al resto de naciones. Perdón, eso es la plurinacionalidad. El pluralismo jurídico que establece 12 sistemas paralelos de justicia, o sea, de resolución de conflictos, porque dice coexistirán, donde no sabemos si va a tener límite en el ámbito penal, civil, familia, no sabemos nada, pero sabemos que coexistirán. Es complicado. El tema de la igualdad sustantiva, el tema del Congreso asimétrico, que la gente hoy día conoce un formato, el tema de la nacionalidad y ciudadanía. Es el más malo de todos los capítulos que tiene esta Constitución. No dicho por mí, incluso reconocido hasta por el mismo Fernando Atria, que dijo, sí, quedó mal el artículo 116, quedó mal el artículo 117, pero no son peligrosos, dice. Pero reconoce, o sea, eso fue el capítulo más malo de la Constitución hoy día, a mi juicio y a juicio de varios. Pero vámonos al tema del Congreso. Imagínate, hoy día la gente conoce a la Cámara de Diputados y al Senado y sabe que son cámaras de espejo. Es decir, lo que entra en una ley acá, la Cámara de Diputados, tienen que verlo de igual manera el Senado. Y si no se ponen de acuerdo, se nombra una comisión mixta. Y si la comisión mixta, mitad diputados, mitad senadora, no se pone de acuerdo, no hay ley. ¿Listo? Pero hoy día está el Congreso Plurinacional de Diputados y Diputados, que va a tener 155 miembros elegidos de manera proporcional al número de habitantes de la región. Entonces, la lógica es cuál va a tener más representantes. Santiago, las conurbaciones, pues. Valparaíso, Coquimbo, Viña, Valparaíso, Coquimbo, La Serena, Viña, Valparaíso, Talcahuano, Concepción y Santiago. ¿Listo? Y tenemos por otro una cámara que no es espejo, que es la Cámara Territorial, la Cámara de las Regiones, que tampoco puede ver todas las materias, o sea, no sigue la misma lógica, porque las materias que tengan que ver con trabajo, seguridad social y propiedad, solamente las puede ver el Congreso. Pero aquí viene el tema. Aquí, cuando tú miras y tú ves qué pasa en el caso de que existe una diferencia entre este Congreso Plurinacional y la Cámara Territorial, te das cuenta que el Congreso Plurinacional puede existir con mayoría simple. O sea, inutiliza la voz de las regiones. O sea, no son cámaras de espejo. Y eso, ¿sabes por qué? Claro, y tú me dices, ¿pero por qué ocurrió eso? Claro, eso ocurrió porque cuando se estaba generando, la idea era generar un sistema semiparlamentario, perdón, un sistema parlamentario semipresidencial. Eso era la idea con la que llegaron algunos, pero resulta que a medida de las votaciones se fue desnaturalizando. Acuérdense que las votaciones en la Comisión 1, que es la de sistemas políticos, fue la única a la cual en su primer informe de 95 artículos, le rechazamos 92, porque quedaron con 3. 3 artículos que han visto, el resto 2 para afuera. Y eso no fue porque fuera mala en sí, es porque hubo una lucha de egos. Esas cosas no puede, entonces aquí viene la pregunta desde el punto de vista ciudadano. ¿Cómo yo hoy día arreglo eso? ¿Cómo yo hoy día arreglo de que la mayoría de los derechos contenidos, los derechos fundamentales, contenidos en la Constitución del 80 para que te los puedan modificar, lo tienen que hacer por quórum, 2/3 o 3/5? Si no, acuérdense lo que pasó a propósito del retiro al 10%. En cambio, este proyecto de nueva Constitución habla de la ley del quórum simple. O sea, para que me sigan, el quórum simple es el 50+1 de los que está presente. Y el quórum de mayoría absoluta es el 50+1 de los electos. Acá las leyes se votan por quórum simple. Entonces, si yo tengo un Congreso plurinacional de diputadas y diputados de 155 miembros como mínimo, el proyecto de nueva Constitución establece que para sesionar tendrá que tener 1/3, o sea, 52. De esos 52, yo necesito 26 para poder aprobar una ley. Una ley que hable de los derechos fundamentales. Sigamos, la Constitución del 80 establece que, el derecho, la palabra, no la ciencia, sino que el concepto, el derecho es una prerrogativa de libertad de las personas que pueden hacerla exigible a la sociedad, tanto al Estado como a las demás personas del Estado-Nación, ¿vale?
Eso es el derecho a la vida, a la integridad, a la reunión, todo. Pero para que ese derecho realmente tenga un ejercicio correcto y pleno, tiene que tener garantías. ¿Y qué es lo que es una garantía desde el punto de vista jurídico? Una garantía es una herramienta jurídica que permite el cumplimiento de ese derecho aún con auxilio de la fuerza pública. O sea, un derecho sin garantía no sirve para ni una cosa, porque es una declaración de principio. Todos van a tener derecho al trabajo, todos van a tener derecho a la seguridad social, todos van a tener derecho. Si no tengo una garantía que lo haga efectivo cuando no lo cumplan, ese derecho es letra muerta. En la Constitución del 80, la garantía se llamaba recurso de protección, que no estaban todos los derechos, y eso es cierto. No estaban los derechos en la Constitución del 80, están. Los derechos fundamentales están en el artículo 19, del 19 número 1, del derecho a la vida, el 19 número 26, que es la garantía de no modificación en la esencia de los derechos. Y tenía el artículo 20, que es el recurso de protección, que dice que cualquiera que podrá, es una acción popular, que dice que cualquier afectado o cualquier persona a su nombre puede concurrir sin patrocinio de abogado ante la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? Que la cual te puede tomar por escrito, por fax o verbalmente, para que tome las medidas urgentes y necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho. Es una acción cautelar. Y en el caso que te tomaran detenido, que el derecho infraccionado fuera la libertad personal y seguridad individual, el artículo 19, número 7, tenía el artículo 21 de la Constitución, que es el derecho a amparo, que es el que impedía que te llevaran a cualquier lado detenido, que te tomaran detenido sin leerte tus derechos, que te trasladaran sin haberte leído tus derechos y que también que no te condenaran por comisiones ad hoc. Ese o es el habeas corpus. Tampoco es creado aquí en Chile, a nivel internacional, a nivel gringo, es inglés. Pero esta constitución hoy día, el proyecto de nueva constitución, tiene otro elemento que se llama la tutela judicial, que es el 119 y siguiente. Y la tutela judicial, claro, es amplia, porque dice que es una garantía que va a abarcar todos los derechos establecidos en la Constitución. Pero no se estableció que fuera interpuesta en un procedimiento breve y sumario como el que hoy día tiene el recurso de protección. Tampoco se estableció que se interpusiera ante las cortes de apelaciones, sino que se interpone en los juzgados de primera instancia. No se estableció el procedimiento. Y además, y eso genera el siguiente problema, si tú lo interpones en los juzgados de primera instancia, que hoy día están atochados de pega, significa que ese recurso va a demorarse más en el tiempo. Segundo, como no estableciste el procedimiento, la norma segunda transitoria dice que las leyes que se encuentran actualmente en vigencia van a mantener, en vigor, van a mantener su vigencia a menos que sean derogadas expresamente o que sean declaradas inconstitucional por la Corte Constitucional. Eso quiere decir que el Código de Procedimiento Civil hoy día se mantiene. Y ese dice que todas las acciones judiciales que se vean en primera instancia tienen que ser con patrocinio de abogado. Entonces, el recurso de protección necesitaba patrocinio de abogado y aquí sí lo vas a necesitar. Va a ser más caro y más largo. Entonces, ¿dónde está la garantía? Cosas como esa son las cosas que hay que mejorar, ¿ve? Porque ahí yo te doy un montón de derechos. Pues. Claro, los derechos en la Constitución del 80, los fundamentales eran 26. En el proyecto de nueva Constitución son 103. Pero la garantía del proyecto de nueva Constitución, a mi juicio, es más mala que la del 80. Esas cosas son las cosas que hoy día, y no solamente yo lo digo, si ustedes ven la carta de la derecha y ven los 12 puntos del Frente Amplio, ahí queda clarito en el 12 puntos del Frente Amplio, que ellos dicen, ¿cuáles son los elementos peligrosos? El pluralismo jurídico, sin límite, porque ellos creen que tiene que haber límite y tiene que ser voluntario, evidente. A mí nadie me puede obligar a que yo sea juzgado por la justicia Aymara, aun cuando yo haya chocado con una Aymara, imagínense. O sea, yo choco con la Aymara y la Aymara me lleva a sus tribunales, quiero que me juzgue la justicia civil. Bueno, esas cosas ellos también la toman. El tema de los derechos sexuales y reproductivos que establecen el aborto libre, ellos quieren que se establezca que sea hasta las 22 semanas. El tema de la educación sexual integral, que tenga un límite también para que no puedas dejar la puerta abierta a situaciones como, por ejemplo, educaciones de pedofilia. No estoy hablando de pederastía, la pederastía es el delito, la pedofilia no. Y un montón de cosas más. La Constitución del 80, amigo, tenía límites sistémicos, que usted lo encontraba en toda la Constitución, que decía siempre que no sea contra la ley, la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional o el orden público. Ahí están. El límite que tiene la Constitución del 80, o sea, del 22, habla siempre los límites que establezca la Constitución y la ley, esa ley de quórum simple que yo le hablo. Y ahí también tenemos un peligro, ¿viste? Otro peligro en el tema del derecho de propiedad. El derecho de propiedad en la Constitución del 80 está muy bien protegido. Muy bien, es más, el 19 número 24, específicamente, que el derecho de propiedad dice que la propiedad es inviolable.
Y si bien es cierto, existe la expropiación acá, y existe la expropiación acá, las dos existen, porque es una institución a nivel internacional que permite a los estados poder tomar la propiedad de sus ciudadanos cuando esto tiene una causa importante, una causa de utilidad pública o seguridad nacional. ¿Listo? Acá en la Constitución del 80 es muy protegido el derecho de propiedad. Me refiero a la propiedad sobre tu auto, tu casa, tu puesto, tu ahorro previsionales, sobre la obra del intelecto. Por ejemplo, ustedes sabían que la Constitución del 80, en el 19 número 25, protege la propiedad intelectual y la propiedad industrial, constitucionalmente hablando, y que esta Constitución no establece la propiedad, no establece la protección a la propiedad intelectual e industrial. Y eso no fue porque se nos olvidó. Alguien podría decir, no, puta, se le olvidó a los convencionales. No, lo tratamos, pero hubieron algunos que no quisieron, y fueron mayoría. La protección al derecho de propiedad en la Constitución del 80 establece de que en el caso de que tú quieras expropiar por causa de utilidad pública, eso tiene que estar en una ley general o particular, pero detallada. ¿Cuáles son las causas de utilidad pública? Y por tanto te dice, usted no puede infringir la propiedad de una persona bajo ningún punto de vista, a menos que sea por causa de utilidad pública, seguridad nacional o por la función social. En cambio, el proyecto de nueva Constitución tiene límite a la propiedad. La autonomía territorial indígena limita la propiedad de las personas que están adentro de esa autonomía. El tema de la reivindicación de tierras. Hoy día el Estado tiene la obligación, por el artículo 79 del proyecto de nueva Constitución, a reivindicar las tierras sobre un catastro que todavía no se ha hecho, pero se tiene que hacer, artículo 27 de las normas transitorias. O sea, se creó una comisión que va a levantar cuál es el catastro de todas las tierras de recuperación, desde los Aymara en el norte hasta los Cahuéscar en la región de Aysén y Magallanes. Y ahí tiene uno, y el Estado tiene que, por obligación de lo que dice el artículo 79, número 3, el Estado tiene la obligación de reivindicar eso, ¿y cómo lo va a hacer si la tierra no se crea? O sea, va a tener que salir a quitársela a algunas personas y pagarle el justo precio, que también es discutible, pero expropiárselas, pues. O sea, tercer límite. Cuarto límite, en los derechos a la naturaleza. Hoy día la naturaleza no tiene derechos. La naturaleza hoy día es un objeto de protección del derecho. Hay que proteger el patrimonio ambiental. Lo dice el 19 número 4. Es más, hay hasta un artículo, el 19 número 8, que dice que la Constitución, de la actual Constitución, que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sano y libre de contaminación. Y se protege, entonces ahí se protege el medio ambiente. Pero acá la naturaleza tiene derechos, pasa a ser sujeto de derechos, o sea, puede ser titular de derechos y ejercerlos, pero no se establece quién representa a la naturaleza. ¿Se imagina que la llega a representar el gobierno de turno? Y mediante la protección de los derechos de la naturaleza yo pueda paralizar proyectos mineros, de agua, proyectos de retail, proyectos de producción. ¿Cachai? Ahí tenía el quinto, mira, quinto. Y puedo seguir, amigos, son 19 límites que hoy día se imponen al derecho de propiedad en el proyecto de nueva Constitución. Y es un diseño distinto, lo entiendo, no estoy haciendo juicio de si es bueno o malo, pero la propiedad no está protegida de la misma manera en la Constitución del 80 que en el proyecto constitucional del 22. Y ahí la gente tiene que elegir, pero la gente tiene que saber esto. O sea, la gente no se puede quedar con la idea de que la autonomía territorial indígena, que es un pedazo de tierra donde los pueblos originarios van a tener autonomía normativa, se van a poder dar su propia norma, fiscal, o sea, las platas que le va a hacer el Estado de los impuestos, ellos las van a gastar en lo que ellos quieran. Y además fiscalizadoras, van a crear organismos fiscalizadores al interior de su autonomía territorial indígena. Y a eso agréguele que hoy día el proyecto de la Constitución habla del Estado regional autónomo, donde crea las regiones autónomas. Porque hoy día los que son autónomos son las municipalidades. Pero cuando tú dices Estado regional autónomo, hoy día se crea el Estado regional autónomo, se crea la Asamblea Regional, que es la que dicta el estatuto regional, o sea, la ley regional, si usted lo quiere, o la constitución regional, ya el estatuto regional, la normativa regional. Entonces, hoy día usted va a tener chilenos que tienen un sistema de derechos en los estados regionales. Por ejemplo, el estado de Arica, Parinacota puede tener derechos distintos al estado de Iquique. Las personas que pertenecen a la autonomía territorial indígena pueden tener un estatuto de derechos que usted no va a tener aquí en Santiago. Si además de eso usted vive en una zona especial como Juan Fernández, Salas y la isla de Pascua, usted va a tener un sistema distinto de derechos al que tiene alguien aquí en Santiago. Si además de eso usted vive en un lugar donde existan bienes comunes, como por ejemplo
bosques, lagos, glaciares, montañas, usted va a tener un sistema de derechos distinto al que tienen las personas que no viven ahí. Si existe hoy día un sistema de los derechos de la naturaleza protegidos en una zona de protección patrimonial ecológica, porque así se llama, patrimonial ecológica, esas personas van a tener derechos distintos. ¿Y para qué decirle, si usted llega a tener una casa o una propiedad en un terreno que después la comisión que hoy día está haciendo el catastro de la reivindicación indígena dice que ese terreno es de reivindicación indígena y su casa está al medio? ¿Sabe lo que va a pasar? Usted va a ir a pedir un certificado a la Dirección de Obras Municipales. Hay un certificado que se llama Certificado de Informaciones Previas, el CIP, y que ahí establece si su propiedad es sujeta a expropiación o no. ¿Usted sabe lo que pasa con las propiedades que están sujetas a expropiación? Bajan el precio, pero así. Su propiedad va a quedar así, pues. Eso, y dígame, ¿eso no es un límite a su derecho a propiedad? Claro que sí, pero tiene que saberlo. Bueno, en este sentido, yo quisiera abrir primero quisiera abrir la palabra para algunas consultas. Aldo Ramachotti estaba escribiendo por ahí, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Se fue a espalda. Se fue como Condorito. Bueno, esta discusión se dio, supongo, en la convención, y todo lo que tú estás diciendo probablemente lo expresaste y lo escucharon muchas personas. Esto supone pretender que vamos a volver al 12 de febrero de 1541 y que hay que reconocer todas las tierras que ocupaban la etnia indígena y que todos los que llegaron después tienen básicamente derechos menores que los anteriores a eso. Entonces, se conoce la historia, es como que esta norma la pusiéramos en Europa, que ha sido invadida por distintos pueblos en distintos tiempos. Ha habido naciones que han desaparecido del mapa, hay otras que han aparecido después, y decir que la historia empieza entonces en el momento en que se le ocurre a este grupo de convencionales, digamos, y siempre hablando en nombre de las etnias indígenas, que por lo demás en la encuesta del CEP de la semana pasada no están ni ahí con este cuento, digamos. Entonces, no sé cómo se impusieron estos criterios dentro de las discusiones. Ahí ocurrió un problema de desarrollo organizacional. Mira, cuando partió la convención, Julio, si tú tomas cómo estaba distribuida la convención, te vas a dar cuenta que 2/3 de la convención eran de izquierda. ¿Correcto? Por no decir el 80%. ¿Sí? De izquierda. De centro, pucha, creo que éramos como 3. Que nos definíamos así como somos de centro. Centro, no para un lado. Que era, y que te vaya a matar de la risa, porque mira, te voy a decir quiénes son. Esquella, Abarca, el Pato Fernández y yo. El Pato Fernández se fue a la izquierda, Esquella se quedó donde estaba, pero él se va a la centro izquierda, y Abarca se quedó, sí, se quedó en el centro. Pero todos los demás eran de izquierda, excepto los 37 de Chile Vamos, de Chilevisión, que los 37 que terminaron siendo 37-36, porque ahí tuvieron una decisión con Bernardo Lamas. Y todos con un triunfalismo conmigo. Si bastaba escuchar a algunos convencionales que decían en televisión, aquí la regla la ponemos nosotros, porque nosotros ganamos, ¿se acuerdan, no? Sí. Ya. Y llegaron con ese triunfalismo que les da el venir apoyado de un 80% de la ciudadanía. 80% que para mí era relativo, porque un 80% sobre la mitad del padrón que votó, no es un 80, un 40. Y me cuadra mucho con la votación que se dio en las presidenciales. Pero no importa, pero el 80, porque estamos hablando del 100%. O sea, de lo que pasó en la votación. Pero ¿qué pasó? Que se dieron las disquisiciones y los debates, y esas personas del 80% creyeron en alguna parte de que tenían la razón y se apoyaban en ese 80% de votación. O sea, cuando tú decías algo como lo que estamos hablando ahora, porque este debate se dio, así que no creas que no, te decían, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ya hable. Pues a mí me trataban un poquito mejor que a la derecha, porque claro, y como yo soy de centro, entonces, y como
yo soy el único convencional que salí 100% independiente. Yo no salí ni con pacto ni con partido político. Entonces, como era el único de los 155, igual me escuchaban, no me trataban tan mal. Pero al final siempre me decían lo mismo, me decían, pero mira, si en la votación no pesáis nada, porque allí ya está decidido. ¿Qué pasó? El quiebre, amigo, yo me acuerdo perfecto. El día que nosotros empezamos a debatir las normas constitucionales fue el 18 de octubre, un día que eligió la presidenta Loncón, pues, que eligió la mesa, porque era una fecha histórica, el 18 de octubre. Y no alcanzó a pasar, compadre, ni 2 semanas, y sale la primera encuesta. Nunca me voy a olvidar de ese día. Sale la primera encuesta donde dice que va subiendo la opción rechazo. Y eso fue un balde de agua fría del terror. ¿Y sabéis que se provocó algo tan lindo? Se provocó lo que yo le llamo, tiene un nombre eso en la jerga literaria. No es eufemismo, no importa, me voy a acordar. Porque yo siempre le decía, mira, algo tiene que pasar para que nosotros volvamos a mirarnos como un legítimo otro y volvamos a requerir las buenas ideas del lado de donde vengan. Y hubo 2 semanas donde nos empezamos a escuchar, pero nuevamente esto fue aplacado porque la mesa directiva se encargaba de no dar igualdad de condiciones a todas las visiones. Por ejemplo, si tú pedías el Congreso para poder solicitar que se votara un protocolo de los presos de la revuelta, sí, pero si tú votabas uno a favor de unos minutos de silencio para las personas que han muerto en la Araucanía, no. Si tú pedías el día que te dieran el día de los pueblos originarios, sí. Si pedías el día o que pusieran la bandera del mundo cristiano, no. Si tú pedías que todas las celebraciones fueran con las banderas plurinacionales, sí. Si pedías que hubiera pura bandera chilena, no. Y eso fue mermando. Entonces, al final, muchos pasaron de la resistencia a la resignación. ¿Vale? Y siguió, pero hubieron esas 2 semanas donde sí, nos empezamos a escuchar de nuevo. Y de verdad fue muy lindo. Pero nuevamente la mesa se le fue el tema de las manos y empezaron las peleas. Y después vino el tema de la salida a Concepción, y ahí la salida a Concepción quedó la debacle, porque nuevamente nos agarramos a nivel interno de la convención. Y empezamos a hacer noticia, no por los debates, sino que, y 2 veces, Eduardo, terminamos tocando el himno patrio 2 veces. Y 2 veces, una porque fue el inicio de la clausura y otro porque entró el presidente Boric. Pero para que se lograra, disculpe, estoy contestando algo, para que se tocara el himno patrio y para que estuviera lleno de banderas chilenas, 57 convencionales tuvimos que presentar una solicitud de oficio a la presidencia. No se le olvide que el acto de clausura de la convención estaba diseñado de una manera distinta. No se le había enviado invitaciones a los presidentes, a los expresidentes de la nación, no se había contabilizado el que tuviera que haber banderas chilenas, no se había contabilizado el himno patrio, y la mejor prueba de eso es que usted vio cómo fue la clausura de la salida a Antofagasta, véala. Ahí no hay bandera chilena, no hay himno nacional, no hay. Ahí está el concepto. Pero para que vean que hubo una morigeración, pero fue a propósito de que fue subiendo el rechazo. Y después, yo también dije, va a subir el rechazo, pero el rechazo tiene un tope. Tiene un tope y cuando salga la convención, salga del espectro político, va a empezar a subir el apruebo. Y yo dije, va a empezar a subir el apruebo, ¿por qué? Porque la gente va a empezar a leer el texto. Y al leer el texto, mucha gente se queda no con lo que dice el texto, se queda con lo que le gustaría. Yo siempre veo que la gente no hace la distinción entre lo que le gustaría que dijera el texto, lo que dice el texto y lo que ellos creen que dice el texto. Son 3 cosas distintas. Entonces, hoy día la decisión es interesante, es una decisión política más que jurídica. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? ¿O están durmiendo? Tiene la palabra Eduardo Rodríguez. Bueno, muy buena tu exposición, Rodrigo, qué bueno que te tuvimos acá, te tenemos acá. Bueno, lo mismo que tú, tomando lo que tú acabas de decir ahora último, es lo mismo que en los discursos de cuenta del presidente, que cuando el presidente promete cosas, la gente la da por hecho, digamos, y son anuncios solamente, ¿cierto? Entonces,
A eso sumamos que es sabido que la comprensión de lectura, ¿cierto?, de la gente es muy mala, en general, en toda la población hoy en día. Pero yo a lo que quería ir era que te quería pedir realmente que reconsideraras lo que mencionaste al inicio de que no te estaban llamando de la franja y no querías participar, simplemente porque tú aquí has dado muestra de tu facilidad de comunicacional, ¿cierto? Que es por lo cual también saliste sin apoyo de los partidos ni de, ¿cómo se llama esto?, de listas, ¿cierto? Porque claro, yo también en más de alguna oportunidad vi tus programas matinales, ¿cierto? Y efectivamente tu llegada, digamos, es muy buena. Yo, digamos, alabo la labor de los amarillos, por ejemplo, pero los amarillos son gente de Radio Duna, del Mercurio, ¿cierto? Son elite. Y tú aquí hoy en día has aterrizado cosas, incluso nos has sorprendido, yo creo, a los que estamos hoy día, con muchos detalles, digamos, y muy claramente explicado, como por ejemplo alguien que puede tener una cabañita en una montaña, ¿cierto? No estoy hablando de un sitio, de un archipiélago, sino de una persona común y corriente y clase media, que se van a ver afectados por estos derechos de la naturaleza que son algo nuevo, ¿cierto? Y tú has mencionado muchas cosas que son directas de la Constitución, directas, pero que la gente no entiende. Sin embargo, mucho más allá hay segundas derivadas, o sea, hay un montón de segundas derivadas que ni siquiera se comprenden, que por ejemplo, unas pymes se pueden ver afectadas porque se suspende un proyecto minero, ¿cierto? Se expropia, ¿cierto? Los pueblos originarios dicen que no dan autorización por una expansión minera y se cierra la mina y hay un montón de pymes que están asociadas a pueblos villorrios que están con la gente y esas personas le mandan plata a mantener a sus papás y así se forman un montón de cadenas de segundas, terceras derivadas de la implicancia de cada una de estas medidas, que la primera capa tú recién la estás explicando acá y que podría ir explicada en la franja. Por eso que te menciono, digamos, es una gran oportunidad que tú puedas tener un amplio público para que escuche lo que nos estás diciendo hoy. Sí, además Eduardo, ¿por qué me han llamado? Mira, una de las cosas que yo me dediqué mucho, y si tú miras mis redes sociales, te vas a dar cuenta de que constantemente yo estaba haciendo lives y estaba haciendo resúmenes, cuadros sinópticos. Yo soy súper computín, entonces me gusta mucho el tema de los software. ¿Sí? Y entonces yo constantemente hacía actas de todo lo que pasaba en las 8 comisiones, primero en las 8 comisiones, después en las 7, lo que se votaba, quién lo votaba, cómo lo votaba. Entonces tengo un montón de minutas de todos los temas. Le hacía el seguimiento a la ICC, que son las iniciativas convencionales constituyentes. Entonces, tengo el bagaje de un año de haber estudiado todo, me leí todo, créeme, todo lo que pasó. Pero, ¿cuál fue mi aporte de valor? Y ahí viene donde viene el tema. El tema es que mi aporte de valor siempre ha sido el llevar a la gente y ser un facilitador, esa es la palabra que buscaba. ¿Ya? Ser un facilitador para que la gente pueda tomar sus decisiones en libertad y conocer los términos y de dónde vienen, cuál es el sentido y alcance. ¿Cuál es el sentido y alcance de la igualdad sustantiva? La gente no sabe eso y no tiene por qué saberlo tampoco, si para eso estamos nosotros. Pero el tema, porque para eso nos pagó la gente, para eso nos pagó el Estado, para que estuviéramos ahí explicando esto. ¿Ya? El tema es que hoy día la dinámica que nos está tratando de imponer la votación binaria, apruebo o rechazo, ya, ok, es lo que hay, es parte del juego y hay que respetarlo. Pero eso lleva a que existe hoy día un juego, un contexto de identidades, o sea, nos están llamando a tener una identidad y secuestrar nuestra voluntad en pro de ser de los del apruebo o del rechazo y mirar al de al frente como el enemigo. Y yo me rehúso a eso, Eduardo. Por eso cuando yo les decía, yo la petición que le hice, le dije, si alguien quiere, yo humildemente, de verdad, yo aporto en la franja, pero a mí no me pidan bajo ni un punto de vista de que yo hable maravillas de un puro sistema sin encontrarle las cosas que son los bemoles, porque eso sería faltarle el respeto a la inteligencia del que me está escuchando, y eso yo no lo hago. O sea, si tú me has visto, mira, nunca a mí me puedes decir guatón, chico, patas cortas, morena, guay que queráis, pero no me vayas a decir nunca ni mentiroso ni traidor a la patria. Esa guay no va a pasar. Y yo no lo hice ni cuando estaba en la red, ni en la radio, ni en el Mega, ni en el live. No lo hago, ¿no? Y creo que tengo la justa libertad.
no me gusta hablar mal del presidente de la República por el presidente de mi país. Y puedo yo no estar de acuerdo, pero siempre hay que guardar respeto, prudencia. Y me rehúso a que me metan en una trinchera. Me rehúso a que me obliguen a tirarle balazo a quien no quiero. No, Pero ya, no. eso ya está instaurado por Rodrigo, porque tú no, lo mismo que tú estás diciendo es lo mismo que ocurre con una Jimena Rincón, un Matías Walker. Ellos no están defendiendo a la derecha. Esto ya no es un tema de derecha o No, sí, izquierda. sí lo entiendo, pero ellos decidieron, pero ellos también dentro de su esquema, Eduardo, también tiran agua para su molino, si son políticos viejos. Ah, Pues, bueno, eso es otra cosa, son políticos. Sí. Son políticos, pues son políticos viejos y tiran agua para su molino. O sea, imagínate ahora que, mira, un gallo que yo conozco y que tiene buena labia, es un gallo que de verdad es un weón responsable, si yo lo tuve compañero en el colectivo, que fue a Chaín. Se transformó en un peligro para la gente y mira lo que le hicieron, mira cómo le pegaron, con una querella que bueno, la publicaron antes de que siquiera haya salido a tramitación. ¿Y por qué? Por el solo hecho de que él era el único que le hacía el peso a Atria, a Jaime Baza, a Viera, a la Maya Alves, porque acuérdate que el concepto de la prueba hoy día tiene sus ideólogos, así como la lista del pueblo tiene los suyos, los escaños reservados son un grupo instrumental, porque no todos pensaban lo mismo, se unieron solamente para ver el tema del indigenismo, porque ellos no son un solo conglomerado. Pero si tú miras hoy día al Frente Amplio, en el Frente Amplio, ¿quiénes son las cabezas que son los ideólogos? Fernando Atria, Jaime Baza, Cristian Viera y Amaya Alves. Ellos cuatro son doctores en Derecho. Ahí está. Y después viene el segundo anillo, que es donde está Constanza Schoenhout, donde está Nacho Achurra, donde está Daniel Stingo, donde está Jennifer Meya, donde está María Barca. Ahí está. Y después vienen ya los otros, y que son los otros, y también está Jorge Baradí. Por el otro lado está el colectivo socialista, que tiene a Fernando Montero y a César Sepúlveda. Y por el otro están unos que son los mejores articuladores. Si te gusta o no te gusta el Partido Comunista, sabe hacer la pega. Y ahí tenía a Marcos Barraza y tenía a Bárbara Sepúlveda. Y tenía a Valentina, bueno, la Valentina Miranda, la más joven de los convencionales, que era del movimiento ACES, y tienes a una que, no me acuerdo cómo se llama, una niña que tiene lentes, que también es la convencional, pero me voy a acordar. ¿Ya? Y ahí tiene, entonces, ¿qué te trato de decir? Que cuando alguien trata de hablar, se van al choque porque ya eligieron la dinámica de ir a pegar. Entonces, para ir a pegar, tengo que ir a decir que el otro es malo, que el otro está equivocado, que el otro es mentiroso. Mira, fíjate en los programas que se dan, por ejemplo, el Sin Filtro. En el Sin Filtro se dicen cosas muy interesantes, pero el lenguaje es muy violento. De hecho, ellos no ocupan la palabra discrepo, o tengo un punto, o tengo un matiz, o deja que te dé mi visión, o tengo otro punto de vista. No, sino que, wow, eres mentirosa, es que tú eres floja, es que tú eres comunista, es que tú eres facho, es que tú estás de acuerdo con la matanza que se hizo en el régimen militar, porque tú estás de acuerdo con la dictadura, es que tú eres un fachito. Entonces se atacan porque eso les da rating, porque la gente igual, yo siento que el ciudadano, la ciudadanía es inconsciente, porque somos como el chiste de Alice, del argentino. Lo pensamos, pero no lo dijimos. Somos doble moral. Yo todavía me acuerdo cuando la gente le preguntan qué quería ver en la televisión y todos decían que querían ver programas culturales y el que tenía más rating era el Mecano. O sea, sí, ¿cachai? Sí. Hoy día la gente quiere ver paz, pero le da rating a estos programas violentos. Imagínate, programas que deberían son serios, pero aún así se raya en esta dinámica de la violencia verbal. El 100 indecisos del Mega. Fíjate cómo se atacan en las interpelaciones que le hacen. Las interpelaciones son muy violentas, las que hace Mochati. Son muy extremadamente violentas. Para mí son un juego de ego, porque Mochati queda como el que sabe y el de al frente queda como el ignorante. Y no tiene que ser así, porque ese programa tiene que estar destinado a educar a la gente, al que está al otro lado de la pantalla. La televisión tiene que informar, entretener y educar. Si no hace eso, no cumple su rol social. Lo mismo hace el Estado Nacional cuando se tratan de mentirosos unos con otros. Tolerancia cero. ¿Para qué decir Daniel Matamala bien digo, sí, Matamala y Rincón. Y Mesa Central. O sea, en Mesa Central es solamente un puro lado. O sea, ahí no sé. Esas cosas, esa dinámica, Eduardo, yo sé que existe, si no, tampoco estoy diciendo que no. Pero yo tengo la libertad de decir que no me gusta. Y como tengo la libertad de decir que no me gusta, tengo la libertad también de aportar desde mi granito de arena. Y mi granito de arena, aunque tú veas, va subiendo. Yo hago videos donde explico los 388 artículos, uno por uno.
de manera no neutra y no sesgada, y tengo visualizaciones que van entre las 580.000, de la última que tuve, revisualizaciones de 1.400.000. O sea, a la gente igual le interesa, y no porque sí, le interesa porque yo no le estoy diciendo, mire, los de la prueba son todos mentirosos porque mire lo que dice acá. No le digo eso. O los del rechazo le están mintiendo. Yo pesco aquí y digo, artículo 1, Chile es un Estado social democrático de derecho, no de derechos, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Qué es lo que es un Estado social y democrático de derecho? ¿De dónde viene eso? Bueno, eso es una teoría que nació en Alemania, que habla de la socialdemocracia y que es un Estado que es social, que en un ambiente democrático y que se regula por leyes. O sea que las prerrogativas y los privilegios se regulan por leyes. ¿Qué es plurinacional? Pluri, muchos, nacional, naciones. Y explico lo que es nación. ¿Qué es lo que es distinto a intercultural? Distintas culturas. ¿Por qué regional? Porque ahora se divide en regiones, pero esas regiones van a tener autonomía. ¿Y por qué ecológico? Porque hoy día la naturaleza tiene derecho y pasa a ser un sujeto de derecho. Ah, ok, Rodrigo. Pasemos al segundo. Y así, ¿cachai? Eso hago yo. Ese es mi aporte de valor. Esto es más que suficiente de esa manera, por Rodrigo, porque con la Constitución como está, digamos, yo creo que es más que suficiente decir efectivamente lo que hay. O sea, está de más cosas que son fake, obviamente. O sea, por ejemplo, Sí. poner, por ejemplo, el precio de la benzina de hoy con el precio de la benzina hace 2 años, eso no se lo aporten. Pero obvio, y además hay otros que trabajan, insisto, trabajan desde la guata, ¿cachai? O sea, faltan el respeto a la inteligencia, desde mi punto de vista al menos, a la gente. Si la gente es inteligente, mira, el peor error de los políticos es creer que la gente no es inteligente. Mira, y nosotros los políticos le tendemos a hablar a la gente con ese lenguaje paternalista. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que vestirse de esta manera, y como si la gente no fuera capaz de entender lo que nosotros le explicamos como facilitadores, pero se equivocan. Mira, hoy día la estrategia del Frente Amplio, desde mi punto de vista al menos, era haber logrado votación amplia para quedarse con la presidencia, el Congreso y la convención. Eso era. Sí, hay que decirlo. Y puede gustarte o no gustarte, pero es así. Cuando la gente se dio cuenta de esto, ¿qué pasó con la votación del Congreso? ¿Cómo quedó el Congreso? Mitad y mitad. ¿Ves que la gente es inteligente, no? Y la gente lo único que necesita es que alguien los ayude a poder hacer ese concepto de la facilitación. Porque hoy día, mira, pase lo que pase, amigo, gane la prueba o el rechazo. ¿Usted cree que, cuánto cree que, pensemos que gane la prueba? ¿Cuánto cree que gane la prueba? ¿5%? 55, 45, o el rechazo, al revés. El rechazo va a ganar por 80, no creo. Va a ganar por 55, 45. En ambos casos, gana prueba o rechazo. Si es 55, 45, ¿sabe quién perdió? Chile. Porque Chile votó por uno, como lo que decía Julio, un 80%, cambiar la constitución y elegir la convención, un 80%. Y de ese 80, casi 50 dijeron A, 50 dijeron B. ¿Qué va a pasar con el otro 50 que votó pero perdió, ¿cierto? En esa elección. Pero ¿cómo se va a ver reflejado? Tú sabes que, bueno, lo dice Sun Tzu en un libro que se llama El arte de la guerra. Dice que cuando tú a tu oponente no le das una salida y tampoco lo reconoces, eso es caldo de cultivo para un conflicto futuro. Seguro. Porque ese va a ver que lo pisoteaste, que más encima lo transformaste en el enemigo y que todos los beneficios y privilegios se le dan a aquel que gana. Entonces ellos, en vez de buscar el bien común, lo que van a buscar en la próxima elección es ganarte. ¿Cachai, no? Y se transforma en un círculo vicioso. Yo prefiero que la gente me diga, yo voto rechazo, ¿por qué? Porque esta norma no me parece, esta no me parece, esta no me parece. Y yo voto apruebo porque esta me gusta, pero informado, me encanta eso. Porque imagínate, yo soy cristiano, yo con el solo hecho de que el proyecto de nueva constitución establezca el aborto libre, yo debería votarlo rechazo al tiro. Si fuera desde la guata, si fuera desde el corazón. Pero esto es un proyecto para la gente. ¿Te das cuenta que ahí también yo tengo que eliminarme de la ecuación? Rodrigo, hay una consulta de Rodrigo Silva y luego de Alexei Cepeda. Dale. Oiga, oye, puta que es difícil seguirte la metralleta de ideas, pero déjame darte primero unas impresiones personales, tocayo. Bueno, encontré que cuando pasaste por el derecho a propiedad, te juro que es la mejor hueá que he escuchado nunca de cómo trataste el derecho a propiedad, cómo llegaste a lo que baja la casa si te ponen expropiación indígena. Bueno, esa hueá era estar en una cápsula que la era conocer todo, Sí, todo el país. Ya,
alguna, Escúcheme, cuente con ello, ya, tiene mi permiso. esa weá la encontré brillante. Después, obviamente, que siempre he entretenido la parte, ¿cómo se llama?, del weón que vivió y que estuvo ahí, que cachó cómo está. Hay en dos cosas en que yo tengo dudas de fondo respecto de, y uno se transforma en la pregunta, y la otra respecto de si las tesis que Grimí, uno si te ceñía a ella, porque en el fondo, weón, estáis diciendo que el problema es político y estáis teniendo likes en una weá que le estáis hablando de la Constitución propiamente tal, que es una labor que se requiere, porque yo me anclo en lo que tú dijiste, si este trabajo no está de más, pues, weón, si se escuchó un montón de gallos y a lo mejor otro gallo viene y arma sobre lo que hay, y hay trabajo que está ahí, así se construyen las sociedades y el conocimiento. Pero me quedé pegado, y aquí viene la pregunta, en esta cuestión que se ha escuchado tanto y que tú la repetiste, de que es como una verdad común decir la gente no estaba pidiendo constitución, la gente estaba pidiendo, no sé, no más abuso, no sé, 5 o 6 cuestiones que todos los chilenos estamos hasta el loli con esa weá, ¿cachai? O sea, el enojo de la sociedad. Pero en filosofía esto se llama fetiche. Cuando tú agarras una weá y le echáis la culpa a otra weá, dicho en chileno, digamos. Entonces tú agarraste un problema social profundo con estaciones de metro, weón, quemándose, con insurrección en todo el país, y lo transformaste en una discusión constitucional, concha tu madre. Le dijiste a todos, no, weón, si con la constitución, si la arreglamos, se arregla esto. Pero tenemos poca observación para ver que se acabó la insurrección, pues, weón. Y si el problema es constitucional, es menos malo. Lo que pasa es que es más largo que una sola convención, porque esto, Hegel te diría que es una iteración y que ahora recién vamos a llegar, tuvimos la derecha, casi tuvimos una izquierda, y que probablemente la síntesis entre las dos es la que le va a dar esa tranquilidad. Pero igual yo le encuentro valor a que los chilenos nos hayamos sometido, somos muy ansiosos, a un proceso institucional de solución, y si gana el rechazo, chucha, un win-win, weón, a mi juicio. O sea, yo no soy tan pesimista del lugar donde estamos parados, más cuando partimos la conversación diciendo que hay un 36 gallos moderados de la derecha y un 31 de la centroizquierda. O sea, ahí está la mayoría. O sea, la tenemos arriba de la mesa, y yo te juro que yo tengo fe en Chile. Yo creo que esa cuestión va a pasar. Va a pasar. O sea, Rodrigo, que gane no fetiche puede ser. va a haber funcionado, weón. O sea, No lo puede, que te quiero decir, ese es como el resumen. No sé si se entiende la o tesis. sea, no puede ser más verdad lo que estáis diciendo. Pues si, mira, ¿qué es lo que hace uno para...? A ver, en filosofía te enseñan que uno tiene que tener el alter ego. O sea, para poder decir lo que es bueno, tú no puedes decir lo que es bueno en sí mismo. Porque lo que es bueno en sí mismo es autopoético. Tienes que representarte lo que es malo. Porque a través de lo que es malo, tú puedes sacar cuáles son los elementos que a ti te configuran como el bueno, ¿correcto? Tal cual. Entonces, la pregunta es, si nosotros queremos comparar si nuestro sistema era perfectible o no, miremos lo que pasó en los estallidos sociales en Perú. ¿Qué pasó con la hermana República de Perú? Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia. Lo que pasó en Siria, lo que pasó en el mismo Estados Unidos con su toma del Capitolio. En la mayoría de esos países, el presidente tuvo que salir y fueron cerrados los congresos. Y en Chile no pasó eso. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes un gran punto de que nosotros tuvimos una salida institucional, ¿correcto? Y eso es un aporte de valor de Chile y su gente. Sí, nuevamente le dimos una muestra de que Chile es un país cívico. Mira, Chile le ha dado muestras al mundo históricamente. Sí, ¿Tú sabes que Chile es el 5º país en el mundo donde se abolió la esclavitud? Constitucionalmente hablando, en 1823. Tú sabes que Chile fue el primer país en el mundo que eligió un presidente socialista por las urnas, no a balazos, que fue Salvador Allende. Por eso que Fidel Castro no lo quería, porque él podía masificar que el socialismo era por la urna y que era por vía democrática y no tenía que ser a balazos.
Somos el primer presidente en el cono que eligió una mujer de presidenta. El primer país en el mundo que eliminó las bolsas plásticas. Somos el primer país, el quinto país en el mundo que estableció constitucionalmente una acción que garantizaba la protección a la vida sana y al medio ambiente. Que es Y te sumo una que se te saltó. Somos quizá el único país en el mundo en que un donde el dictador entrega así pone una ley, puta, y la respeta, y el weón Sí, pues. entrega el poder, weón. Sí, Absolutamente. si Chile está lleno de ejemplos. Por eso, y eso que te trato de decir es por lo cual a mí me molesta la conducta del rechazo a secas, del rechazo y punto. ¿Sabes por qué? Porque hoy día este proyecto de nueva constitución tiene cosas muy buenas, que en el caso de que nosotros, la ciudadanía, no apretemos a los políticos, o sea, ya yo me voy, ya para no salirme, siempre me retan, me dicen, vos te salís y yo soy político, ya. Ya yo soy político. Si la gente, a ver, porque yo te voy a hacer la pregunta al revés, ¿qué es lo que me asegura a mí, como ciudadano, que el 5 de septiembre, ganando la opción rechazo, los políticos se van a poner de acuerdo para hacer una nueva constitución y respetar el mandato popular de octubre del 2020, integrando lo mejor que tiene esta constitución, lo mejor, sacando lo malo? Pero ¿hay algo que me lo asegure? Porque ellos no tienen ningún incentivo, porque de partida el Senado no lo va a hacer, porque el Senado no se va a eliminar a sí mismo. Eso sería, eso sí que es un eufemismo. Pero ¿cuál es el incentivo? Entonces, la pregunta, y si no hay incentivo, ¿por qué tengo que creer si se demora? Imagínate, se demoraron 30 años en hacer esto, en circunstancias de que siempre a mí me decían, no, es que es imposible modificar la Constitución. Me acuerdo perfectamente cuando a la democracia cristiana en el 96 se le pasa el plazo. ¿Ustedes se acuerdan que se le pasó el plazo para inscribir candidato y que hicieron una ley en 48 horas? ¿Se acuerdan, no? Sí. O sea, y ahí, bueno, ahí no les importó el quórum, ¿para qué decir? El 10%, bueno. El 10%, como los diputados, el Parlamento vio que esa hueá traía votos, vamos echándole nomás, votando. No importa que se haga cagar la economía, hay que echarle el 10% que la gente quiere esa hueá. Y así un montón de cosas más, como le salvaron la vida al alcalde de Renca cuando le dieron ese día. ¿Te acuerdas que el alcalde de Renca había quedado fuera de la vez por un día y le dieron ese día? O sea, cuando los políticos quieren, cuando queremos, se puede. Y además, además siempre pudimos, porque mira, hoy día te voy a leer el artículo 1 de la Constitución actual. El artículo 1.3 dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. El artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y la soberanía es la facultad de autodeterminarse, o sea, de darse una reglamentación propia para resolver los asuntos del Estado-Nación, sin que lo hagan terceros, sin interferencia de terceros. Eso es soberanía. Y el inciso segundo establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. ¿Sabías tú que gran parte de los derechos que hablan acá, que son el reconocimiento a los pueblos indígenas, pueblo tribal, a las personas con grave discapacidad, a los adultos mayores, el agro, soberanía alimentaria, puedo seguir, amigo, que se toman como grandes aportes de esta Constitución, están en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile? Por ejemplo, los niños como sujeto de derecho, los adultos mayores como sujeto de derecho, las personas con gran discapacidad como sujeto de derecho. Busca en el Google, déjame de mentiroso. Yo no digo, no me creáis nada, métete en el Google y coloca tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y te va, BCN, Biblioteca del Congreso Nacional, y te va a salir un texto como este, donde hay 40 tratados, compadre, 40, y te los describe. ¿Cuáles son? O sea, se podía, pues. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué hoy día, existiendo la norma del artículo 8 de la actual Constitución que dice, el 8, el ejercicio de la función pública obliga a su titular a dar estricto cumplimiento al principio de prioridad en todas sus actuaciones? Son públicos los actos de resolución. Aquí este es el artículo que mete la 2730, la ley de probidad y de transparencia en los actos públicos. O sea, siempre se pudo. Pero hoy día hay un capítulo completo que es el buen gobierno y administración del Estado. Entonces, ¿por qué no lo hicieron?
¿Por qué? Entonces ahí la pregunta es, si hoy día gana el rechazo, bajo las condiciones actuales, ¿qué me hace pensar a mí que los políticos nosotros, los políticos vamos a hacer lo que la gente quiere? Que es distinto a si a alguien se le ocurre, que ya están trabajando en eso, si tampoco me voy a poner, no le voy a decir que me llamo Yolanda Sultana, ni mucho menos. Pero la casa, Eduardo, tienes toda la razón, pero la casa, mira, en la casa las piezas no todas son iguales, pueden haber piezas de distintos colores, pero la casa tiene algo, tiene el mismo piso para todos y el mismo techo para todos. Esa es una casa, se la vamos a construir. Pero si hoy día alguien, y yo sé que están trabajando en eso, si tampoco me voy a poner Yolanda Sultana, están trabajando en eso, en proponer proyectos de un proyecto conceptual, donde agrupe lo mejor de lo mejor. Ahí el rechazo es imbatible. Y disculpen que se lo diga, yo sé que puede haber gente de la prueba acá. ¿Por qué? Porque hoy día se pasó el primer escollo. El primer escollo era, al tiro Ángela, el primer escollo era que la Constitución del 80 para modificarla necesitaba 3/5, 2/3. Ayer fue la votación y salió el proyecto de ley, 4/7. Y hoy día es más fácil modificar la Constitución del 80 que el proyecto de Constitución de 2022. Porque para modificarlo con 4/7 más referéndum en 6 materias que son sistema de políticos, sistema de gobierno, sistemas judiciales, sistema electoral. Entonces, la regla general es 4/7 más referéndum. Y la regla de excepción es que el Congreso Plurinacional puede evitar el referéndum si es que vota por 2/3. Entonces es más difícil de modificar la Constitución del 22, porque además de eso, si esos artículos que tú tratas de modificar caen en materias como propiedad, educación, salud, vivienda, espectro radioeléctrico, agua, ¿qué más? Sistema político, sistema de gobierno, sistema por supuesto, sistema judicial, todas esas materias son materias que incumben a los pueblos indígenas. Y entra al tiro el artículo 66, que habla sobre la consulta previa informada, y el artículo 191, número 2, que habla sobre el consentimiento. Entonces, además de agregarle que tenéis que modificarla por 4/7 más referéndum o 2/3 del Congreso, tenéis que agregarle la consulta previa informada y en algunas materias la consulta y consentimiento. ¿Cachai o no? En cambio, la Constitución del 80, 4/7. Segundo, se ingresó un proyecto de ley que es el que más yo quiero que salga, o sea, porque creo que es justo para Chile, que es el que ingresó hace 3 semanas atrás, la senadora Rincón y el senador Walker, que quiere modificar el artículo 142 de la ley 21.200, que es aquel que dice que en el caso que ganara la opción a rechazo, se mantiene vigente la Constitución del 80, y le agrega a ese artículo que será obligación del presidente de la República dentro de los 30 días siguientes a que gane la opción rechazo, el presentar un proyecto de ley que dé continuidad al proceso constituyente de tal manera de que se plasme lo que la gente votó en octubre del 2020, es decir, tener una nueva constitución. Ya sea que lo haga una nueva convención constitucional, una convención mixta, lo haga el Parlamento o lo haga una comisión de expertos, pero no hay que hacerlo, ¿cachai? Y sobre esa base que se trabaje en decir cuáles son los conceptos basales que tiene que tener este nuevo proyecto. Si no es tan difícil, si ya está la carta de la derecha, el Frente Amplio ahí, es cuestión de juntarlo, es como la teoría conjunto, cuando decían, cuando cabros chicos, el conjunto A, conjunto B, después juntáis los dos conjuntos y al medio queda una parte achurada. Esa es la intersección. ¿Cómo va a ser tan difícil entender que todos quieren, la mayoría, el Estado Social y Democrático de Derecho? Todavía no encuentro a alguien que me diga que es malo. Lo único que me dicen es, ¿y puede trabajar con el principio de subsidiariedad? ¡Claro que sí! Pues, si los privados pueden. Ahí no hay que confundir lo que es un bien público con un bien de servicio público, con un bien de utilidad pública. Son tres cosas. Por ejemplo, los bomberos son de utilidad pública, obvio, pero los bomberos no son del Estado, no son estatales. La Teletón tampoco, la Cruz Roja tampoco, los Scouts tampoco. O sea, se puede. ¿Usted han escuchado a alguien que esté contra los derechos sociales? Nadie. Si la mayoría de la gente lo que dice es, ¿y cómo los vamos a pagar? Que es distinto. Porque cuando la gente pregunta, ¿y cómo los vamos a pagar? Intrínsecamente está de acuerdo con esos derechos. Por eso pregunta, ¿y cómo los vamos a pagar? Entonces, si tú le respondes el cómo lo vamos a pagar, la gente dice, estoy de acuerdo con el derecho. ¿Viste? ¿Quién podría estar en contra de la Agencia de Protección de Datos, que proteja los datos de carácter personal de las personas a nivel constitucional, con el derecho a la conectividad, el derecho a la cultura, con el reconocimiento de las personas con discapacidad, adultos mayores, niños con sujetos de derechos? Nadie, yo no he encontrado a nadie que esté con la iniciativa popular de ley, de reforma y de derogatoria, devolver el poder a la gente. Nadie. ¿Cachai, no?
Entonces, esas cosas son las que queman, las que dan bronca, que cómo es posible que llevemos sepamos que vamos para el despeñadero y aún así vayamos al despeñadero. O sea, no hay peor locura que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Cedo la palabra. Rodrigo, tenía la palabra Alexei Cepeda, luego la Ángela, y yo creo que la Verónica Arancilla, que ha hecho varias preguntas, podría resumirlas todas también en una intervención. Les pido ser más breve para poder darle la palabra a todos los que están esperando. Sí, bueno, primero Rodrigo, darte las gracias por tu asistencia y realmente sorprendente, te felicito tanto por tu postura, que ya te había escuchado otras veces, pero ahora la dejaste mucho más clara. Lamento mucho que cuando planteaste al principio te pusiste, nos explicaste que, y se siente un poco, nosotros en Chile Suma hemos tratado durante todo el tiempo desde que hemos estado trabajando en generar ese diálogo que tú estás hablando, ese encuentro, porque creemos justamente que se requieren dos alas para volar, ¿cachai? No, ningún ave vuela con una sola ala, pero es tan desilusionante escuchar, como dices tú, el diálogo binario que existe, y bueno, aquí personalmente encuentro que, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ya se da a entender que este proceso obviamente va a continuar no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto? Pero por lo que tú comentabas al principio y por lo que se escucha mucho, sobre todo en gente incluso más joven, que es curioso porque quizás podría entenderse en gente mayor, pero en gente joven, que existe una forma de funcionar que es muy cerrada. Y hay grupos incluso violentos, muy violentos. Entonces, ese 67% que hablaste hace un tiempo, que queremos un Chile unido y que probablemente vamos a conseguir construir esa casa de todos. Yo también tengo harto optimismo en eso, le tengo fe a Chile. ¿Cómo ves tú el trabajo con esos grupos sectarios, y con esos grupos que no quieren el diálogo? Eso quería escuchar tu pregunta. Esta es una pregunta bien concreta. Pues se me ocurrirían varias más, pero eso es lo que más me preocupa a mí, o más me ocupa. Eso, Rodrigo. Ya, lo que pasa es que hoy día, fíjate que, bueno, no es de hoy día propiamente tal, pero hoy día se nota con más claridad. ¿Te has fijado que nos llevan a generar grupos identitarios de estar bajo una identidad y subyugar nuestra voluntad a esa identidad de tal manera de tener una especie como de omerta, así como la de la mafia, con esa identidad y de tener que y ser percibidos incluso como traidores en el caso de que encontremos la bondad en el de al frente. Entonces, hoy día no estamos construyendo por el bien común, sino que estamos construyendo porque si yo soy del apruebo, me compro todo lo del apruebo y creo que los del rechazo son los malos y tengo que hablar contra ellos porque si no lo digo, las otras personas que pertenecen a la identidad llamada apruebo me van a tratar de traidor. Y el nivel de violencia inquina es muy grande, porque además nosotros hoy día, dentro de esta identidad, la identidad a mí me da privilegios, me da un estatus, me da un rango dentro de, y yo me defino como apruebista o rechacista, y eso me da una cierta identidad dentro de mi conglomerado, de mi grupo identitario, y soy reconocido como. Y el que no es reconocido así como es traidor. Y eso se da, además, con una falta de, desde mi punto de vista al menos, una falta de carácter de nuestras autoridades político-administrativas. ¿Y por qué de carácter? Porque existe una desconexión tan grande con lo que pasa en la calle, que hoy día yo vivo de... este es como la dinámica. El político ve a la gente como un voto. No la ve como un ser humano, porque no la puede ver como un ser humano porque no conecta con ese ser humano, porque no anda en los mismos lugares, no va estoy hablando del político en general, o sea, el político en general no sabe cuál es el problema que hay en el sistema público de salud porque él no lo ocupa. No sabe cuál es el problema que hay en el sistema de colegios a propósito de la tómbola, donde mucha gente quedó fuera, porque en esa tómbola entraron extranjeros, porque sus hijos no están ahí. No sabe cuál es el problema de FONASA, porque no está en FONASA. No sabe, yo no estoy diciendo que uno tenga que ser pobre para poder entender, sino que conectar, eso es, conectar. Para eso hay que estar ahí, hay que conversar,
¿ya? Y por eso a los diputados se les paga mucha plata, casi 6.300.000 y a los senadores 8.400.000 para que vayan a hacer su semana, perdón, 15.400.000, para que hagan sus semanas distritales y territoriales. Cada 3 semanas de trabajo tienen una semana para hacer ese trabajo. Entonces, y además de eso, también tenemos un tema generacional, porque no se les olvide a ustedes que en 1994 al presidente de la época se le ocurre la brillante idea de eliminar el ramo de educación cívica del currículo nacional, que luego fue restablecido, pero no como educación cívica en el 2018. ¿Ya? Pero al sacar la educación cívica, ahí de Dios que lo pagamos caro como país. Totalmente de acuerdo. Pues la mayoría de los jóvenes que estuvieron en el 18 de octubre eran jóvenes que no conocían a su país, no amaban a su país. Reclamar por la filosofía, pues, weón, no solo por la educación. Por eso es que no, es que para allá iba, porque la filosofía fue recién restablecida en el 2018. O sea, ¿cómo tú puedes entender que saquen filosofía, que se filosofeen, el amor al pensar, weón? O sea, sacar un ramo como ese es una aberración, es cercenar el cerebro y el espíritu futuro de tu pueblo, weón. Esa weá lo encuentro imperdonable. ¿Por qué? Porque lo que tú querías era sacar mano de obra barata y no pensaste. Entonces, hoy día, cuando nosotros nos enfrentamos en este problema generacional, se enfrentan aquellas, o sea, políticamente hablando, aquellas personas que vienen sin este ramo de educación cívica, sin estos ejes de educación, pero vienen con alta instrucción, porque yo siempre he diferenciado lo que es una persona instruida o una persona educada. Son dos cosas. Hay gente que es muy instruida y muy mal educada. Entonces, porque la educación es un proceso integral que no solamente involucra el saber determinada ciencia o arte, sino que involucra el saber comportarse, tener modales, el saber resolver conflictos de manera pacífica, el ver cómo funcionan en pro del bien común las tecnologías de la información, un montón de cosas más que solo saber matemática, castellano, biología, o tener una profesión determinada. Entonces, esos niños que hoy día no tuvieron de educación cívica, pero que sí son muy instruidos, porque por el mismo sistema ellos tuvieron acceso a tener educación superior, porque estaban en ese 1.200.000, y que leyeron a Foucault, y que leyeron a Molombe, y que leyeron a los grandes tratadistas franceses, creen que el resto somos ignorantes, ¿ya? Pero tampoco logramos nosotros compatibilizar con el hecho de que pues, este lado podamos ser ignorantes, pero tenemos el valor del trabajo y fuimos forjados nuestro carácter en el trabajo y en las pérdidas. O sea, la mayoría de la generación no millennials tuvo muchas pérdidas en el régimen militar, pérdidas de pega, fracaso de la vida. Me echaron de la pega, etc. Y eso va forjando tu carácter, porque cada vez que tú tienes una pérdida y te levantas, te transformas en un ser resiliente. Pero ¿qué pasa con las personas que nunca han fracasado? ¿Qué pasa con las personas que nunca han tenido un trabajo arduo y que no lo hayan podido perder? Porque si te echan de la pega, weón, tu hijo queda sin comer. Ellos no lo vivieron esa muerte. Estoy hablando al presidente, weón. No. Lo voy a ofender. Pero es que disculpen, yo digo por la weá del trabajo arduo. Yo tengo este conflicto y lo tengo constantemente porque yo digo, mira, no acepto estas weas de la moralidad alta que me tratan de imponer, y bueno, además por mi formación no lo hago, ¿cachai? Pero tampoco trato de imponerle yo una moralidad a la mía, no, que creo que el bien común, o sea, yo, por ejemplo, la última vez estuve con una persona y me dice, es que tú no sabes de pobreza, y le dije, weón, ¿sabes quién soy yo? O sea, le dije, weón, yo vengo de una familia ultra pobre que vivía en Quinta Normal, me cambié a Recoleta y yo me pagué mi universidad fileteando pescado, trabajando en la vega, cargando papas, en una Copec, barriendo calles, cortando el pasto, weón. Además, trabajé en un minimarket 9 años para pagarme, me iba en bicicleta de Recoleta a Pigonono a la escuela de Derecho. Entonces vos me crecí en una población donde, weón, había droga, donde weón, me asaltaron, donde me acusaron, o sea, me amenazaron con cuchillo, con pistola, y vos me venías a hablar a mí de la pobreza y la delincuencia. ¿A dónde la viste si vos creciste en tu casa calentito y vos abrías el refrigerador, pues todavía creéis que los huevos vienen del líder, weón? No sabéis que vienen de la gallina. ¿Cachai? O sea, vos nunca has tenido que ir a trabajar con las patas de las porque, weón, tenéis los zapatos rotos. Nunca has tenido que venirte en la micro cagado frío, o no has tenido para comer, weón, para llevar algo a la universidad,
porque necesitáis sacar fotocopias, weón. Vos no tenés idea de esa weá porque vos tu papá te pagaba todo. Y ya está bien, por último, porque tu papá se sacó la cresta. Y tu papá se sacó la cresta y tiene el derecho a darle lo mejor, porque a lo mejor esa misma crítica me lo van a hacer a mí con mis 3 hijos. Listo. Pero tampoco aguanto esa superioridad moral que tienen algunos y no la compro. No la compro. Y yo le digo, mira, gracias a mi trabajo, gracias a Dios, por supuesto, a mi familia y a mi trabajo, yo hoy día puedo decir que tengo, puta, estudié Derecho, estudié Ingeniería, weón, tengo 2 máster, 12 diplomados, 67 cursos y, weón, he hecho 1.000.000 de weas. Estuve en la tele, en la radio y siempre calladito de weón, nomás como dice el Coco Legrand. Pero lo que trato de decir es que siempre se puede, ¿cachai? Entonces, a mí que me digan que no se puede, puta, a mí me cuesta, weón, me cuesta. Yo sé que no tengo que, porque hay personas que no tienen las mismas oportunidades, ¿cachai? Yo venía a un lugar muy pobre, pero bueno, jamás me entregué, pero también debo reconocer que en mi casa era muy pobre, pero siempre había muchos libros. Mis papás compraban esa La Bruguera, los coles, con esa cosa que venían en los diarios, y mi mamá siempre, enciclopedias, libros, mi mamá, igual que mi padre. También yo pertenecía a los scouts de muy chico, entonces el valor, el trabajo en equipo que me enseñaron los scouts, el tema de saber cocinar, de hacer una carpa, de saber hacer fuego, todas mis mayores, eso, y ahí hice mi promesa, Dios, patria y hogar, todas esas cosas para mí fueron, yo sé que todos no la tienen, no trato de imponérselo al resto, pero tampoco me gusta que puta, soy manso, pero no menso. Oye, Rodrigo, pero tenemos, como tú dijiste, un problema de desarrollo organizacional, o sea, ¿cómo vamos a construir ese Chile unido si tenemos este tema? O sea, por ahí va tomando tu respuesta. Yo creo que la primera es dejar de hablar de los buenos y los malos. El lenguaje construye realidades, como decía Humberto Maturana. Dejar de hablar de los de derecha e izquierda y empezar a hablar desde el sentido común. La segunda es respetarnos, entender que no porque sea menor no sabe, no porque sea mayor no sirve, como dicen algunos, no porque Juan tenga 50 diplomados en Harvard significa que es infinitamente más inteligente si no explica algo que no haga sentido común. Insisto, volver a hablar desde el sentido común, o sea, decir, mire, no me diga que esta guay escribió la ONU, dígame qué es lo que dice y que me haga sentido, que pueda conectar con lo que yo estoy viviendo en este momento. Eso. Lo segundo es diciendo las cosas a la cara, con fraternidad y con cariño, pero a la cara. Y no andar haciendo ni cocina, huevón, parlamentarios, ni que 4 huevones vayan y lleguen a un acuerdo y después digan, no, es que el pueblo de Chile lo dijo, mentira. ¿Cachai? Sino que hablarle a la gente. Y lo otro es, insisto, respetando a la gente, respetando, no tratándolos como bobos. ¿Cachai? Porque si nosotros hacemos eso, en algún momento nos vamos a encontrar, porque tú y yo vamos a encontrar que somos iguales. Somos distintos, porque a mí la palabra igualdad no me gusta, a mí me gusta la palabra equidad, porque la palabra equidad implica que sabemos que somos distintos, pero nos obligamos a tratarnos como iguales. Entonces, hoy día yo sé que puedo ser distinto a otra persona, porque es mujer, porque es hombre, disidencia sexual, divergencia sexogenérica, listo, no hay problema. La persona es indígena, no hay problema, es de pueblo llevar, no hay problema, pero nos obligamos a tratarnos como iguales. Y eso, cuando eso pase y empecemos a darle poder también a la gente desde la transparencia. ¿Sabías tú que hoy día, mira, yo me acuerdo una cuestión que a mí me huevearon 1 kilo? Yo subía mis liquidaciones de sueldo, las liquidaciones convencionales, yo las subía a las redes sociales y les decía, mire, esto es lo que me pagaron. Y me llamaron, puta, políticos de lado y lado para insultarme. Que cómo se me ocurría hacer eso. Y yo le decía, pero ¿por qué no? Me decía, porque ahora lo vamos a tener que hacer todos. Y yo le decía, pero si eso es lo que hay que hacer, pues, weón. Le decía, si mi padre a mí me enseñó algo, me dice, hijo, cuando a usted le pregunten cuánto gana, si usted no dice cuánto gana es porque usted no cree que se lo gana. Y yo dije, pero ¿cómo? Me dice, sí, pues uno tiene que estar orgulloso porque ese es parte de tu trabajo. Lo que no significa que tienes que andarlo publicando porque eso es soberbia. Pero a mí cuando me preguntan, ¿cuánto gana usted? 50 UTM, 2,4 millones, aquí está. Pero yo no, pero claro, ¿por qué muchos no lo publicaban? Porque había algunos que ganaban eso, más una asignación extra, más las 5 UTM por ser de zona extrema, o ser pueblo originario, o ser de la mesa, más 10 UTM por acá, más 15 UTM por acá, ¿cachai? Entonces ganaban. Y eso es lo que no tenían publicado para que no lo huevearan, pero eso es parte de transparencia. Y volviendo a lo mismo, si hoy día nosotros volvemos y dicen, sí, ¿sabe que el presidente gana esto? Sí, el ministro gana esto, y se lo gana porque hace esta pega. Y no importa si ese que hace la pega tiene 20 años o tiene 50 años, hace la pega, hermano. Eso es lo importante. ¿Se ha fijado cuando hablan de los veteranos de guerra? La gente tiende a asociar que un veterano es una persona, un adulto mayor, y no. Hay veteranos que tienen 20 años.
veteranos que... Imagínense, usted sabe, a la edad que murió Arturo Prat, y a la edad que entró Arturo Prat a la escuela, a la Armada, él era un veterano, pero era joven, hombre. Lo que pasa es que aquí lo importante es quien hace la pega. Si esa pega la hace una mujer, bien. Si la hace una persona que tiene una diversidad sexual, bacán. Si lo hace un hombre, un chino, bien, aquí hay que hacerlo, hay que cumplir el perfil. Cuando volvamos a eso, hermano, recuerda, nos vamos a volver a mirar de otra manera. Cuando hoy día el Estado no sea una bolsa de empleo y no sea el botín que hay que, porque hoy día yo siento que el mundo político mira al Estado como un botín. Y por eso todo vale, todo vale. Vale hacer campañas donde hablemos desde el odio, donde hablemos desde el miedo, vale la pena entregarle cajas de mercadería a gente que es pobre para que vote, da igual hacer marketing político, porque lo importante es obtener el voto, porque la gente es un voto. Y como es un voto, si la gente vota por mí, yo tengo el Estado y en el Estado yo puedo dar pega. Y dando pega, yo le digo a la gente, no, mire, nadie va a ganar más que el presidente de la República, pero los asesores ganan 7 palos, 8 palos. No, les prometo que bueno, se terminó el nepotismo. Ni un familiar mío va a estar en el gobierno. Ni un amigo mío va a estar en el gobierno. Entonces y es de lado y lado, porque tú decís, el presidente Boris, no, también el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el presidente Lago, el presidente Frey, el presidente Elwin. ¿Cierto? Por eso ahí todo. Y también la inactividad del Estado, de la ciudadanía, con esto termino. Porque no es culpa el chancho, sino el que le da la frecho. La ciudadanía dejamos de ser protagonistas y pasamos a ser espectadores nomás. Nosotros hoy día no estamos haciendo nada. No han escuchado cuando la gente dice, no voy a ir a votar porque da igual, si al final igual mañana tengo que ir a trabajar. Y yo le digo, pero no, usted leyó el programa de gobierno de Gabriel Boric y de José Antonio Kast, no, si igual, si a mí mi vecina me dijo que votara por Boric. Y yo le dije, pero ¿cómo me dice eso? ¿Le entrega el futuro de su país a lo que le dice la vecina? Entonces la gente no sale a votar, no nos interiorizamos, no formamos colectivos, no presionamos al Estado, no pedimos rendición de cuentas. Bueno, hoy día nos suben los impuestos como quieren. ¿Sabías tú que hay cosas tan ilógicas como el impuesto a la benzina? Por ejemplo, la gente no cacha que de la luca que va el impuesto de benzina, la mitad son impuestos. Entonces, cuando a mí me dicen, porque está el impuesto específico y el IVA, que son los dos impuestos que se aplican a la benzina. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú sabías que la benzina de 95 octanos no existe, ¿cierto? Sabías que la benzina es de 93 y de 97, y que la de 95 es una mezcla de las dos, sin embargo, igual te la cobran. ¿Dónde está el CERNAC ahí? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está el CERNAC? Porque es una mezcla, pero como no sale qué mezcla es, puede ser 60-40, 70-30. Y te doy ejemplos como ese, que son tan evidentes, pero nadie hace nada. Entonces, ¿por qué? Porque la ciudadanía tampoco reclama. Hoy día, volviendo al Estado, el Estado no sube los impuestos y nadie ha salido a preguntarle al Estado, oigan, ¿qué gasta mi impuesto? ¿Están bien gastados mis impuestos? ¿O lo está gastando en subir los sueldos, mejorar que el aparataje tenga más grasa? Entonces, bueno, esas cosas, de la palabra, puedo estar hasta las 5 de la mañana, compadre, porque ahí sí que me tocaste la fibra sensible. Tiene la palabra la Ángela. Tiene la palabra la Ángela, luego Verónica, después Eduardo. Oye, Rodrigo, ha sido un gusto escucharte y haya hablado tanto que desde que pedí la palabra ya se me olvidó. ¿Se me olvidó? No. Mira, decidí hacer un punto cuando dijiste que quién te garantizaba que se ganaba el rechazo, entonces se iba a modificar la Constitución. Y la respuesta para mí está en la gente. Si al final del día está claro, para los que hayamos votado incluso rechazo, que hay que modificarla. Está claro. ¿Cómo se llegó al punto de la Constitución donde la ciudadanía no estaba ni ahí con la Constitución? Se llegó con el 18 de octubre y punto, y fue una salida política que inventaron los políticos. Nos vimos envueltos en esta cuestión, que no ha sido malo, porque como tú bien dijiste, todo el mundo está hablando hoy día de política. La clase de educación cívica se ha dado durante un año. ¿Ah? Ahora bien, yo creo que la Constitución que ustedes los convencionales lograron, sí tiene cosas
rescatables claramente. No creo en este, no sé cómo llamarlo, decálogo, centálogo, milcálogo. La constitución anterior, que no era tan extensa, igual dio muchas oportunidades. Creo que la constitución resultante, si bien tiene cosas positivas, tiene cosas muy negativas, que son las incertezas jurídicas finalmente, que no permiten inversiones en este país y por tanto se van a mellar las oportunidades a las cuales tú tuviste acceso. ¿Ah? Profundamente lo creo. Creo que si gana la prueba estamos metidos en un problema económico. Sin embargo, si gana el rechazo, nuestro problema es político. Y en ese contexto sí podemos salir de ello. Ese era mi punto. Muchas gracias. Sí, pero tenía un punto, ¿eh? Tenía un punto. Pero viste que ahí tú estás haciendo un análisis político. ¿Viste que volvimos a lo mismo? Sí, sí, sí somos eso. Por somos eso, una pues, sociedad, somos humanos. somos políticos. eso es sentido común. Lo que tú estás haciendo ahora es sentido común. Pero, y fíjate que hoy día, en este estado como de lucha constante, en que nos han metido el sistema político a la gente, se nos ha olvidado hablar de eso, de sentido común. Fíjate que yo he escuchado gente que habla y dice, pues yo le preguntaba a la gente, oiga, usted cuando escucha que alguien le dice que la nueva constitución le va a impedir comprar su casa, ¿usted le cree? No, po. ¿Y por qué entonces no se manifiesta? Me dice, no, porque al final del día igual no voy a poder tener casa. ¿Pero por qué? Porque soy pobre. O sea, usted se está eternizando como pobre y pensando que por eso no va a poder tener casa y creer. Y le dije, ¿usted no ha puesto a pensar que hay normas que sí le permiten hoy día, que le podrían permitir a usted tener casa y beneficios del Estado hoy día? Entonces la gente me dice que no las conozco. Ah, pero ese otro tema, po. Que usted no la conozca no significa que no exista. ¿Cachai? Entonces, mira, Rodrigo, yo trabajo en vivienda social, y sé lo que es la vivienda en este país versus el resto del cono en que estamos, de Latinoamérica. Sí. Estamos años luz. Ahora, nuestro actual presidente ha hablado del sistema de arrendamiento. Él empujó, en todo caso, a crear esta incertidumbre respecto de la posibilidad de ser propietario, que hoy día culturalmente es muy importante en nuestro país. Muy importante, es un problema cultural el de la vivienda. Sí, pues, lo que pasa es que ahí viene el tema, ¿viste? Yo comparto contigo, lo que pasa es que al parecer, a ver, puta, es que no lo quiero decir para que no suene violento. Dilo nomás, dilo, ya he dicho. Lo que pasa es que cuando tú tienes tu carácter forjado en el trabajo, puta, es que no quiero que suene fea, pero lo voy a tirar igual. Sí. Cuando tú has forjado tu carácter en el trabajo, las cosas, no es que tú tengas el ídolo del dinero, pero las cosas te manifiestan a ti, te generan un valor en base al trabajo que tú desplegaste para tenerlas. Por eso que para la gente de los años anteriores a los millennials, es tan importante tener una casa, no es por el pedazo de ladrillo, es por el esfuerzo logrado en tener un lugar que va a servir de hogar a las generaciones futuras. Pero cuando vos lo has tenido todo, cuando no has tenido mejores condiciones, ya, no sé si todo, pero mejores condiciones, y tú no has tenido que bregar por decir, oye, yo hoy día tenía que salir a trabajar cuando chico. Cuando lo has tenido, el valor que tú le tomas a esa propiedad es cada vez menor. Y a mí, ¿sabéis qué? Incluso me llama la atención, porque aquí no es solamente los jóvenes, también, o los muy jóvenes, sino que también estoy hablando de personeros de gobierno que hablan de una manera que llega a ser casi cruel. Por ejemplo, otra vez estaba escuchando a Ricardo Lagos con Arrate, y con el ministro Arrate, ¿sí? Con el ex ministro Arrate. Y ellos hablaban del tema de la educación, pero se les olvidó contar algo. Ellos estudiaron gratis. Ellos hoy día son abogados y son economistas porque estudiaron gratis.
O sea, Pero, eso ¿cuántos pudieron estudiar gratis? es que ahí viene el tema, pues, porque hoy día 1.700.000 personas tienen acceso a esa educación superior por un sistema que es perfectible, pero es un sistema que es perfectible, insisto. O sea, pero que no es malo, porque si fuera malo no hubiese dado ese nivel de acceso y cobertura. Entonces basta, y a mí me encantaría que mucha gente que dice que este país es una mierda, que me carga cuando lo dicen, yo le digo, bueno, ¿qué es una mierda? Puta, Es una carretera, maravilla. el sistema de carretera, weón, anda a Argentina, anda a Perú, weón, anda a ver las carreteras de ellos. El sistema de salud chileno es un asco, anda a ver Ecuador, Colombia y Perú, anda a ver cómo es el sistema de ellos. No, pero es que acá no tenemos acceso porque la gente pobre se muere pobre. Entonces yo le digo, ¿por qué crees que de Venezuela se pegan el pique a caminar para venir para acá, para Chile? ¿Será porque Chile es malo? ¿Porque Chile es un país feo? ¿Porque Chile es un país de no oportunidades? Pero con mucha tristeza veo hoy día, amiga, que ha salido 112.000 millones de dólares de Chile. O sea, los capitales se están yendo. Sí, pues. Pero ¿sí? la Y pregunta con es mucha ¿por qué, pues? tristeza veo que, y de verdad, veo que amigos venezolanos se están yendo de este país. Cuando vinieron para acá, se están devolviendo. Porque dicen la cuestión es por qué, y la respuesta es clara. La respuesta no, para mí sí, es súper clara. sí, yo también lo Entonces, entiendo, yo te digo, Ángela, pero me amigos rehúso como a Barraza, vivir del miedo. Me rehúso Oye, a vivir, por favor. yo sé que va para allá, pero me rehúso a vivir del miedo. Creo, yo soy, no sé, dime soñador, dime, puta, dime lo que queráis, pero prefiero pensar que siempre hay una posibilidad. Yo siempre miro el vaso medio lleno, Ángela. Nunca miro el vaso medio lleno, no me gusta, no lo tengo como... Cada vez que parece que no se puede, yo sé que se puede. Y yo sé que aquí Chile, por eso que mi granito de arena es aportar desde la educación cívica, ¿cachai? Y si en la educación cívica, que es algo que la gente puede volver a conectar con su país, estoy seguro que la gente va a hacer lo mejor. Pero estoy seguro, porque nadie racionalmente hablando se pega un balazo en el pie. Bien, oye, le doy la palabra a Verónica Arancilla, que hace mucho rato que ha manifestado algunas cosas por el chat y quiero darle la oportunidad de... Sí, hola Rodrigo, gusto en escucharte, te sigo en Twitter y Gracias. directamente Dale. te seguí todo este rato, te he visto en entrevistas en la televisión y siempre he tratado de entender si tú estás por alguna de estas dos opciones binarias o eres de los que se está guardando para después, como pusiste en un Twitter hace 4 días atrás que dice que después de esta guerra de trincheras que se está dando y se va a dar hasta el 4 de septiembre, se va a necesitar, dice, personas que aporten valor conjunto. Y después dice, para destruir una casa cualquiera, pero para construirla se necesita solo un carpintero. Listo, te la respondo. Ni una ni otra, pero ya, ni una ni otra todas juntas. Ahora, no, pero mira, ese tweet decía relación con lo siguiente. Yo siempre he creído, y nuevamente vuelvo que uno para aportar valor uno tiene que hacer cosas, porque si no uno destruye valor, ¿vale? Entonces, mi valor hoy día hacia la gente está en no estar en ninguno de los extremos, porque ninguno de los extremos creo que es conveniente, adecuado. Ni el apruebo a punto, ni el rechazo y punto, ¿vale? Y yo estoy aportando desde la educación cívica. Pero además de eso, además de hacer videos y no sé si tú te has fijado que en cada uno de mis tweets yo pongo la foto del documento. ¿Te has fijado que yo nunca hablo sin poner la foto? Porque Sí, yo siempre le digo a la gente, dato mata relato. O sea, yo nunca le voy a decir algo que no tenga la fuente, o sea, que no tenga el artículo de la ley, que no tenga el artículo del proyecto de la Constitución, que no tenga la iniciativa constitucional, que no, porque si no le estoy faltando el respeto a la gente. Pero además de eso, hoy día, Vero, yo le he ido a tocar la puerta a 40 personeros, desde Jimena Rincón, pasando por Pancho Vidal, Carolina Goich, Fuad Chaín, Felipe Arboe y muchos más, de derecha a izquierda. Y a todos les he dicho esto mismo que estoy diciendo acá. Chiquillos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para que logremos un proyecto de modificar la actual Constitución, que sea una alternativa?
Y evidente, esa alternativa es una alternativa que le va a decir a la gente, sabe que ahora sí, vote rechazo, pero con sentido, ¿correcto? Pero también entiendo que yo no, por mucho, y de hecho me han dicho ya por Rodrigo, pero bueno, si tú tienes claro lo mejor que tiene el proyecto de nueva constitución, lo mejor, porque saben que como soy nerd, me tienen como nerd. Entonces, yo lo redacté y lo hice, me demoré 3 semanas, donde redacté un proyecto que para mi juicio que precioso, donde coloco lo mejor de lo mejor y lo presenté para que ellos lo vieran. Y de hecho he visto que lo han disgregado y han ocupado algunos argumentos en los programas donde han ido los debates. Pero ese es otro tema. Pero si eso ocurre, va a haber un proyecto de conjunto. Pero si eso no ocurre, yo voy a seguir fiel a mi convicción de decir que del 5 en adelante se va a necesitar a alguien. Si gana la opción apruebo, se va a necesitar a alguien que vaya al Parlamento o que fiscalice en el Parlamento que la implementación de las leyes de este proyecto de nueva constitución sea lo que quería la gente y no lo que quiere el conglomerado de gobierno, que es el apruebo de dignidad. ¿Listo? Y si gana el rechazo, también. Si gana el rechazo y punto, de los primeros, para ir a presionar a los políticos, para ir a decirles, señores, no fue un cheque en blanco, no se pueden demorar 30 años, tienen que empezar de nuevo a hacerlo. Entonces, pero no es que me estoy guardando desde mi trinchera, desde mi cuartel de invierno, ¿verdad? Yo hoy día estoy trabajando, y te puedo ser sincero, o sea, estoy trabajando con gente que es de centro derecha, gente que es de centro izquierda y gente que es de la PDG, de la bancada del PDG. Y trabajando en qué? En mostrarles los artículos que son más peligrosos, mostrarle uno por uno, mostrar los artículos más peligrosos, los artículos que sí aportan valor, cuáles son los que vienen de tratados internacionales, y explicar, mira, te voy a mostrar acá. Por ejemplo, acá. ¿Ustedes ven? ¿Dónde estoy? Mira, ¿ven ¿ven esto que está acá? Sí. Esas son las actas de una comisión, y que me las leí para poder subrayársela a los diputados. ¿Cachai? Para mostrarle dónde está, de dónde viene el Congreso Plurinacional, de dónde viene la iniciativa, la igualdad sustantiva, ¿cachai? Para mostrarle a ellos, mire, aquí está, esto es lo que dice, ¿ya? Porque eso es un trabajo serio, es un trabajo que Chile necesita. Pero como yo no soy diputado, entonces, si ellos deciden no hacerlo, por conveniencia política, por lo que sea, yo voy a continuar en mi cruzado, pero voy a quedar con la conciencia limpia, la sensación del deber cumplido, de que hasta el último día hice lo que prometí. Eso. Sin Rodrigo, descuidar a la gente. Sin descuidar Okay. a la gente. Por eso que sigo haciendo los videos. Me parece bien, porque entiendo que estás como dedicado a todo lo que es la educación cívica y que la gente termine votando de manera informada. Solamente mi pregunta era para lograr entender, porque aquí lamentablemente siempre estamos esperando como de lo que dice cada persona saber en qué lado está. Y contigo me había costado, pero ahora lo entiendo. Tú estás preparando el camino para lo que viene el día después, independiente Y del resultado. por supuesto, yo estoy preparando para el día después, porque es desde mi punto de vista, y habiendo hecho el análisis FODA, eso me cuadrado en eso, ese día nadie lo ha preparado. Entonces, ¿Sí? hay que prepararlo, porque mira, ocurre, imagínate que nadie hace el trabajo de la educación cívica y gana el rechazo. Y personas llaman a decir, vieron, los políticos nos volvieron a cagar, salgamos a la calle y quememos Chile. Porque va a poder ser. Porque van a decir que ganar el rechazo implica quedar todo igual. Pero si la gente tiene conciencia cívica y sabe que hoy día se puede ir a más y que habían derecho y que habían cosas buenas y cosas no tan buenas y que se puede hacer, la gente lo va a pensar porque la gente no va a querer volver a eso. Si gana el apruebo, insisto, si gana el apruebo, aquí tampoco es Chile libre para que haga la implementación de las leyes que están en las normas transitorias de la manera que ellos quieran, porque si la gente le saca la vista a esas leyes, vamos a morir. O sea, créeme, si ya tiene cosas que son bemoles, en esas leyes de implementación va a ser del terror, amiga, del terror. Porque ahí sí que se nos puede provocar un estallido social gigantesco. ¿Por qué me vas a decir tú? Porque el derecho a la vivienda, todas estas normas del proyecto de nueva constitución generan expectativas en la población. Las personas que están votando a prueba, muchas de ellas tú les preguntas, no tienen ni idea de lo que es el sistema político, no tienen idea de lo que es el Congreso bicameral asimétrico, no tienen idea. No, la gente se centra en los derechos sociales, ¿cierto? El apruebo. Esa gente tiene la idea de que
el Estado les va a asegurar la vivienda, la educación, la salud, seguridad social, la seguridad pública, el trabajo digno, la remuneración digna. Pero el proyecto de nueva constitución establece de que eso va a ser mediante normas transitorias. Y las normas transitorias dicen que hay un periodo que se le otorga al gobierno para desarrollar un proyecto de ley para llevarlo a este Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados, que en el caso, por ejemplo, el derecho a seguridad social son 18 meses desde que se promulgue la nueva constitución, en el caso del derecho al trabajo son 24, y así, pero pensemos son 12, 18 y 24. Pensemos en el máximo, 24, 2 años. Y en la misma norma establece que el Parlamento tiene 2 años para tramitarlo, o sea, 2 años para que el gobierno presente el proyecto, 2 años para que lo tramiten. O sea, se le termina justo el gobierno al presidente. Pero dice, hasta 24 meses para presentar el proyecto. Entonces, si quiere, el presidente lo presenta en un mes o mes y medio. Tiene hasta 24 meses. Pero igual hay 2 años en el Parlamento. El tema es que si esas implementaciones se hacen sobre la base de un fisco deprimido, porque hoy día no se te olvide que tenemos una alta inflación, el dólar está alto, tenemos altas tasas de interés y tenemos poca liquidez en el Estado. O sea, una cuestión que la gente no sabe es que cuando nosotros entramos al proceso del estallido social, la reforma, las arcas fiscales chilenas tenían reservas por 89.000 millones de dólares. Para que hagamos el ejemplo, para mantener al Estado de Chile en un año, son 80.000 millones, 79, 76, dependiendo el año, pero eso es, 80.000 millones en la ley de presupuesto. ¿Ah? Y nosotros teníamos en las reservas del banco manejadas por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda, teníamos 89.000. ¿Sabes cuánto le queda ahora a las arcas del fisco? 27.000. Dicho por el mismo informe de política fiscal. Entonces, ¿por qué? Porque se lo comió la pandemia, se lo comieron el tener que contratar las vacunas, el tener que comprar los ventiladores mecánicos, el tener que pagar las residencias sanitarias, el tener que pagar las mascarillas para el sistema público integrado de salud, los sueldos, los sobresueldos a la hora extra, al personal de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te trato de decir es que hoy día, si gana el apruebo, ya yo no lo dije yo, hay un informe de un ex ministro de Hacienda y un ex presidente del Banco Central que dicen que este proyecto de ganar el apruebo son 45.000 millones de dólares más en régimen por año. Entonces la pregunta es, ¿y por qué te digo que hay que tener ojo? Porque si gana el apruebo, ¿cómo van a ser las leyes de implementación? Uno de los principios que subyace detrás de todos los derechos fundamentales, el principio de suficiencia. Eso quiere decir que mientras el Estado pueda, mientras el Estado tenga suficientes fondos, si tú le dices eso a la población, amiga mía, va a empezar a decir, puta, otra vez nos cagan, y ahí sí que vamos a tener un problema gigante. Y el Estado ahí se va a ver tentado a el peor de los escenarios, que empieza a pedir plata en el extranjero, en el empréstito, o a subir los impuestos. Y ahí tiene que haber alguien que le diga, wait, tranquilo, contémosle a la gente la verdad, bueno. Si esto igual que la vacuna duele al principio, pero te hace bien, te hace bien, ya, ¿no? Pero duele al principio. ¿Pero por qué no le decimos eso? Porque tratamos a la gente como boba. Digámosle, va a doler, weón, va a doler, hay que apretarse el cinturón, pero va a doler. ¿Por qué? Y eso tiene que hacerlo alguien que no sea el yes man, ¿cierto? Es como el cuento del traje del rey. ¿Ustedes se conocen ese cuento? Cuando el rey estaba desnudo y todo, y nadie le quería decir, bueno, aquí es lo mismo. Aquí alguien tiene que decirle al rey que está desnudo, weón. ¿Y quién va a ser esa persona, Verónica? Si hoy día están los que tiran palos por el solo hecho de que son de izquierda, y están los yes men, los de izquierda que le dicen que es bonito, que habla bien, que todo es perfecto. No, pues tiene que haber alguien que tome la sensatez para que no pase eso. Porque recuerda, si le quebramos la expectativa a los ciudadanos, ahí sí que podemos perder la democracia. Esa sí que puede ser grave. Así es. Eso. Muchas gracias. ¿Ya? Vale. Ya, chiquillos, yo la última pregunta porque me tengo que ir a mi casa, si no, mi señora, sí. Voy a quedarme sin señora. Yo creo que ya estamos cerrando esta reunión. Rodrigo, te agradezco mucho tu participación. Están las puertas abiertas aquí para que hablemos de nuevo. Hay mucho todavía que hablar y discutir y pensar por este país. En realidad, como decía Rodrigo Silva hace un rato, hay algunas
algunas áreas que son notables que deberíais hacer unas cápsulas y distribuirlas. Te invitamos a hacer eso y te ofrecemos también nuestra plataforma para publicarla. Te pasaste, cuenten con ellos, y vamos paso a paso. Yo sé que ustedes... Ya tocayo, por lo menos no me dejaste en vergüenza, weón. Yo sí te pones seco, weón. ¿Eh? Excelente, gracias. Rodrigo. Ya, Muy bien. ya ahora vamos. Bueno, Gracias, compadre. De verdad, perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Gracias, pues Eduardo. un abrazo. Bien, Un chao. abrazo y un aplauso. Gracias, amigazo. Gracias, Alexa. Ahí te pasaste. Gracias, Y Rodrigo. vamos a seguir aportando valor y por favor no le pierdan la fe a su gente, no pierdan, bueno, la confianza, la fe se le tiene a Dios, no le pierdan la confianza a su pueblo, chiquillos. El chileno es inteligente, ya está, la ciudadanía ya está entendiendo, de a poquito, pero ya está entendiendo. Recuerden que nosotros estuvimos dormidos como ciudadanía, estuvimos dormidos muchos años, donde no nos dejaron entender qué es lo que era nuestro país, cuál era la educación cívica, nos prohibieron filosofar, el filosofein, el amor al conocimiento, nos impidieron eso, pero estamos despertando. Ahora lo único que hay que hacer es que ese foco de luz de la gente deje de alumbrarle al ombligo y empiece a alumbrar para adelante. Y para eso el lenguaje es súper importante, porque hay gente que lo que ustedes dicen les va a hacer sentido, pero si ustedes hablan en un lenguaje controversial, o en un lenguaje violento, o no violento, sino que en un lenguaje no de colaboración, sino que de competencia, ustedes van a hacer que la persona al frente entre en un estado no. Recuerden, no hay sentimiento más poderoso en el mundo que el amor. No hay ninguno. De hecho, el amor calma a las bestias, el amor hace un montón de cosas. No hay. Entonces, si ustedes se encuentran a una persona, trátenla con respeto, trátenla con prudencia, no entren en el juego, pero trátenla con prudencia. ¿Por qué? Porque esa persona tarde o temprano, en la soledad de su cama, al lado de su almohada, va a entender qué es lo que le conviene. Más allá de lo que te pueda decir en la calle, más allá de lo que te pueda decir en las redes sociales, en la soledad de su conciencia, todos sabemos lo que es bueno. Todos, mire, no hay ni una persona en el mundo que no sepa lo que es bueno. Lo que no lo sigamos es otra cosa, porque tenemos rebeldía activa y pasiva contra lo que es bueno, pero todos, y el mejor ejemplo es, miren, hay personas que en Tumbuctú que pueden nunca en su vida haber leído la Biblia, pero ellos saben, pregúntale si matar es bueno. Te van a decir matar es malo, mentir es malo, adulterar es malo. Todos sabemos al interior de nuestro corazón lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que necesitamos que se nos prenda la luz, volver a ser seres de luz para que se nos prenda el foco aquí arriba. Ese foco estaba dormido, lo tenían con diazepam, pero ya estamos despertando. Ténganle confianza a su gente, créanme. Es lo mismo que hago yo no pierdo la confianza y ahí de Dios, mira, partieron viéndome, una vez yo le dije a una persona que el éxito de los proyectos no se mide por el número de seguidores, sino por la fuerza de las convicciones. Partieron viéndome 670 personas, hoy día vamos en 1.400.000 y vamos a seguir, porque no soy yo, no es lo que yo diga, yo soy el mensajero, lo que le conecta a la gente es el mensaje, no el mensajero. Pues mañana puede ser otra persona, Juan, Pedro, pero es el mensaje el que se viraliza, no yo. Muy bien, pues. Buena. Muchas gracias. Muy buena. Chao, un abrazo. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, Chao, Rodrigo. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.